con imágenes, ¿ya? Vamos a guardar por acá. Pero así que vamos a poner hoy día mucha atención a lo que vamos a explicar. Ya las imágenes nos van a ayudar bastante, ¿ya? Pero vamos acá, por el chat. Ahí está Semperti también, Ashley, Mafi, Joseph, Jeremy. Y hoy día hay gente que lo ve a mi hijo. Mi hijo está corriendo pues, con sus tíos y con sus primos. Pero igual va a venir por acá, como siempre. Así que, si me deja escuchar, voy a subir un poco el volumen, creo. A ver, vamos a ver por acá. Muy bien. Y encima tengo ensayo a las 11. Madre, estoy full. Muy bien, a ver, muchachos. Voy a compartir la pantalla, mis queridos pipiolos. Avísenme si se puede observar, ¿ya? Vamos acá. Avísame si se observa, ¿ya? Porque a veces comparto la pantalla y de repente no lo puedes observar. ¿Se ve? ¿No se ve? A ver, vamos a ver al chat que nos dicen. Sí, Yupi, muy bien. Vamos a hacer. Profe. Muy bien, ¿qué fue, mano? Muy bien. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la hidrosfera. Para empezar, ustedes deben saber que nuestro planeta, para su mejor estudio, lo hemos dividido en partes esféricas, ¿no? Por ejemplo, en partes estudiables. Tenemos una parte que se llama la geósfera, que es todo nuestro planeta, y la podemos dividir en litosfera. Oh, casi me dio. Hidrosfera y atmósfera. La parte de la litosfera viene a ser la corteza terrestre, viene a ser la superficie. Lito, esfera, esfera de piedra, de roca. Es en donde es la parte de nuestro planeta en donde estamos nosotros, donde se desarrolla el ser humano por lo general en un 95%, ¿de acuerdo? Donde ponemos nuestras casas, donde vivimos, donde nos desarrollamos, etcétera. Es la parte de la corteza, de la superficie. Esa es la litosfera. Luego tenemos una partecita que se llama la hidrosfera. Es la parte del agua, la esfera acuosa, la esfera del agua. Hidro a agua, pues, ¿no? Que envuelve nuestro planeta. Nuestro planeta, coloquialmente, pues, se lo menciono, se llama Tierra. Pero nuestro planeta está formado, pues, por las 3/4 partes de nuestro planeta son de agua, ¿no? Es un poco ilógico que se llame Tierra, debería haberse llamado agua. El detalle está que nuestro planeta tiene ese nombre porque al principio, pues, ¿no? De las ciencias, del inicio de la filosofía, con las demás ciencias que van naciendo de la filosofía, los griegos, pues, son padres de la geografía como ciencia, o digamos, desde su inicio de disciplina científica, denominaron, pues, este planeta, a todo lo que se conocía, pues, Tierra, pues, no conocían más allá de los mares, pues, por eso. Si no, le hubiésemos puesto otro nombrecito. Y por último tenemos la parte de la atmósfera, la esfera de vapor o la esfera de gases, ¿de acuerdo? Que envuelve a nuestro planeta. Hoy día vamos a hablar de hidrosfera. En realidad, este tema de la hidrosfera es extenso. Yo, por lo general, donde yo trabajo en todas las academias que trabajo, no en todas las academias, la divido en hidrosfera 1 y hidrosfera 2. ¿No? Por eso que ahí hay una partecita que dice hidrosfera 1. Pero voy a tratar de juntarlo en esta oportunidad todo porque ustedes lo tienen separado por un solo tema. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar de la hidrosfera. Para empezar, ¿cómo se clasifica la hidrosfera? Según la distribución de aguas y los tipos de aguas que hay. Tenemos aguas de tipo lótico, aguas lénticas y aguas freáticas. Las aguas lóticas, así se le llama a aguas lóticas, son aquellas aguas que están en permanente desplazamiento o mucho movimiento, siguiendo algunas de estas aguas algún tipo de curso o dirección. Por eso se llaman lóticas, lótico, lotus, movimiento, ¿ya? Son aquellas aguas que están en permanente desplazamiento sobre la superficie continental. Por ejemplo, ¿qué aguas están moviéndose siempre encima de la superficie? Los ríos, los arroyos, las cataratas, las cascadas, ¿no es cierto? Los riachuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son aguas lóticas, ¿ya? ¿Sí me dejé entender, pipiolos? Engáñame, emocioname. Muy bien, Diego. Me engañó ella. Oye, no me hagas eso. Yo ya la estaba superando, no me hagas eso. Ya, ¿por qué me haces eso? Y yo que iba a salir con pero ya me fregaste, ya no salgo ya. Muy bien, aguas lénticas. Ahora venimos con las aguas lénticas. Las aguas lénticas son aquellas que están ubicadas en las depresiones del planeta, o sea, en la superficie, pero en las partes que forman depresiones. Ya hemos dicho que las depresiones en el planeta son los hundimientos, ¿no es cierto? Los hundimientos
ahí se van, coloquialmente hablando, se van a empozar las aguas, estas aguas lénticas, ¿no? Y dentro de esas depresiones, estas aguas presentan algunos movimientos, pero no tienen dirección, ¿ya? Como las aguas lóticas, ¿de acuerdo? Que se están desplazando permanentemente. Estos son los océanos, los mares, los lagos y las lagunas, ¿ya? Océanos, mares, lagos y lagunas. Esas son las aguas lénticas, ¿ya? Mira, aguas freáticas. ¿Qué son las agüitas freáticas? Son aquellas agüitas, ¿no? Que están ubicadas bajo el suelo, bajo la superficie, o sea, en el subsuelo. Comúnmente le llamamos agua subterránea, pero también su nombre científico es napa freática, ¿de acuerdo? Napa freática. Estas aguas son estudiadas por la geología hidrológica. Estas aguas, para conocer un poquito más, estas aguas de la napa freática o aguas subterráneas que están en el subsuelo, afloran, así, déjalo salir, que salga, que aflore, ¿no es cierto? Afloran hacia la superficie, generando algún tipo de laguito o de laguna. Por ejemplo, ustedes me imagino que se han ido, o la gran mayoría conocen la laguna de Conache. Es una laguna hecha o producida por aguas de afloramiento, al igual que las lagunas del Cañoncillo, o del bosque del Cañoncillo, por ejemplo, ¿no? Son aguas de afloramiento, ¿ya? De la napa freática. Y si no, me imagino que has ido a Huanchaco, a la playa de Huanchaco. E imagino también que has ido caminando bien, bien romántico con tu flaca de la mano, con tu flaco en la mano, a la parte donde están los totorales al fondo. Me imagino. Y has observado que esas totorales, que son como cañitas verdecitos, nacen pues de cierta humedad o pequeños laguitos o lagunitas, ¿no? Que tienen su agüita. Son aguas de filtración de la napa freática, ¿sí? Imagino también que te has ido alguna vez a Chanchán, cuando te han hecho el recorrido en la ciudadela de Chudi, también llamada Nicán, has ido en la parte donde hay una especie de piscina enorme, ¿no? Ese era un huachaque, ¿no es cierto? Aguas de afloramiento también había ahí antes, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esas aguas de afloramiento son estudiadas por la geología hidrológica. Se dice que son aguas subterráneas, ¿ya? Por ejemplo, tú sabes muy bien, y ya vamos a llegar a hablar de ese tipo de cuenca cuando nos toque, que en las costas de todos los países, por ejemplo, en las partes áridas, las zonas agrícolas, realizan un pozo y ¿qué sale? ¡Oh! Agua. ¿De dónde? Agua subterránea. Ríos subterráneos se llaman eso, de la napa freática. Ya les voy a explicar más adelante cuando nos toque hablar de una cuenca de tipo llamada cuenca arreica. Muy bien, seguimos por acá. Miren, y dentro de estas aguas lóticas, lénticas y freáticas, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los ríos, que pertenecen a las aguas lóticas. ¿Qué son los ríos como definición? Son masas de agua que se desplazan siguiendo el nivel de la superficie de la Tierra y que finalmente se vierten en otro río, en un lago o en el océano. Cuando un río lleva sus aguas a otro lugar, ese lugar que recibe las aguas se llama colector. Tenlo en cuenta cuando nos toque hablar de cuencas peruanas, ¿ya? Cuencas hidrográficas peruanas. Se llama colector. Y un río que lleva las aguas de un lugar a otro se le llama afluente. Un río que saca las aguas de otro río se le llama efluente. Y las lleva a otro lugar y llena otro río, se le llama afluente. Ya vamos a llegar por ahí, ¿ya? Entonces, los ríos son masas de aguas que tienen desplazamiento, tienen movimiento y por lo general, y es así la teoría, siguen el nivel de la superficie de nuestro planeta. Por ejemplo, mira, voy a ahorita a coger supongamos que es una superficie, ¿no? Ahí está, vamos a ponerlo muy horizontal. Ahí está. Entonces, si yo pongo por acá un poco de agua, no se va a desplazar, ¿no es cierto? Se va a quedar ahí. Pero si hago esto, ¿qué pasa? Se desplaza, ¿no es cierto? Entonces, los ríos siguen el nivel de la superficie de la Tierra, ¿de acuerdo? Es más, los ríos, en 99.9% de los ríos, nacen en las partes altas de nuestro planeta. Por lo tanto, si nacen en las partes altas, el mismo declive y la misma gravedad y la superficie van a hacer que los ríos tengan movimiento en pendiente hacia desembocar a otro lugar.
en algunos casos, y en su gran mayoría, hacia los océanos. Pues. ¿A dónde van a llegar las aguas de los ríos? A los océanos, los lagos o algunas lagunas. ¿De acuerdo? El estudio o la ciencia que se encarga del estudio geográfico de los ríos se le llama fluviología o también llamado potamología. La palabra fluviología. Sí, ¿quieres comer salchicha? Anda a comer, pero anda con la abuelita, ¿ya? Sí, pero ya estoy. Sí, cierra la puerta, hijo. Lo siento, quiere comer salchicha. Muy bien, el estudio la disciplina geográfica que se encarga del estudio de los ríos se le llama fluviología o potamología. La palabra pótamos significa ríos. ¿A ustedes les suena la palabra Mesopotamia? ¿Han escuchado hablar de la palabra Mesopotamia? Sí. ¿Y qué significa? Escuchable. Ya está. Yo he hecho mal la pregunta, ¿no? He preguntado si han escuchado hablar. Muy bien. Mesopotamia. ¿Has escuchado hablar de mesósfera? Muy bien. ¿Han escuchado hablar de Mesoamérica? Sí, profesor, sí. Muy bien, mira, García me dice Mesopotamia, Entre Ríos. Muy bien. La palabra meso significa a la mitad, entre, ¿sí? A la mitad o entre. Y pótamo significa ríos. Los griegos pusieron esa región mesopotámica entre ríos. ¿Y cuáles eran los ríos que circulaban por esa zona de la Mesopotamia? Era el río Tigris y el río Éufrates, ¿no es cierto? Que denotaba la separación entre varias ciudades, ¿no? Varias zonas, ¿no? La Alta Mesopotamia y la Baja Mesopotamia, Asiria y Caldea, Nínive, la ciudad principal de Asiria, y Ur, la ciudad principal de Caldea, ¿no es cierto? Ahora vamos al chat. García nos dice el Éufrates y el Tigris. Perfecto. El Tigris y el Éufrates fueron los ríos que de una u otra manera ayudaron a que la cultura mesopotámica, también llamada babilónica o también llamada caldeo-asiria, pueda surgir. Y acá viene un chismecito histórico, ¿ya? Geográfico e histórico. En la antigüedad, las altas culturas del mundo antiguo, estamos hablando de la edad antigua antes de llegar a la edad media, también se llamaban, las culturas orientales se llamaban culturas fluviales, ríos. ¿Por qué? Porque daban su existencia a la presencia de grandes ríos. Ejemplo, profesor, cultura egipcia. ¿Qué río? Río Nilo. ¡Wow, qué chévere! Cultura mesopotámica. ¿Qué ríos? Tigris y Éufrates. ¡Wow, qué más chévere! Cultura de la India. El río Indo y el río Ganges. Qué rico ese profesor por mi madre. ¿Qué otra cultura? Cultura china. Ríos Yangtze-Kiang y el río Hoangho. ¿No es cierto? Mira. Cultura hebrea. Río Jordán. Ahí donde bautizaron a Jesucito. ¿No es cierto? A nuestro querido amigo JC. Yo le digo JC, baby. Ahí está. Entonces, los ríos son importantes, pues, ¿no? Son importantísimos porque los ríos en sus riberas se forman las zonas más productivas de los planetas, perdón, del planeta o de los continentes. ¿Cuáles son? Los valles. Los valles son las zonas más productivas que existen en cualquier lugar. ¿Y dónde se forman los valles? En las riberas de los ríos. Buena, qué buena. Muy bien. Entonces, el estudio de los ríos, como ya le estaba mencionando, es la fluviología y la potamología, ¿no? ¿No te suena la palabra hipopótamo? Caballo de río, así se le llama al hipopótamo, pues hipopótamo, ¿no? Muy bien. ¿Qué elementos tiene un río? Y aquí le voy a pedir mil disculpas porque no he puesto una imagen para explicarles acerca de estos elementos. Sería mucho mejor. Pero cuando envíe las diapositivas, les voy a enviar las imágenes que corresponden a los elementos del río. ¿Ya? Miren, tenemos los elementos del río son naciente. Su mismo nombre lo dice, donde nace un río. Tenemos otro elemento, curso, ¿ya? Caudal, régimen, cauce, cuenca, corriente, afluente, efluente, confluente, talweg, desembocadura y el divortium aquarium, ¿no es cierto? Cada una de estas les voy a ir explicando, ¿ya chicos? Les voy a ir explicando
Por eso le digo, y cuando les mande las diapositivas, este es el borrador, pues, ¿no? Van a se dar cuenta con las imágenes, ya, compañeros. Muy bien, vamos por acá. A ver, ahí está. Vamos por acá. Naciente. El naciente, la naciente de un río es el lugar donde el río se ha originado. Ojo, donde el río se origina, independientemente de qué lo formó. Ahorita te voy a explicar por qué. El mismo que puede ser un lago, un manantial o un deshielo u otro río. Supongamos que un río ha nacido del deshielo. Por lo general nacen de los deshielos. Cordilleras nevadas en todo el planeta, ¿no es cierto? Picos altos, picos nevados, y por efectos del calentamiento se van deshielando, gotita por gotita por gotita. Forman un pequeño charquito, y por efectos que hemos dicho, de la pendiente, van bajando. Ese charquito se va rebalsando y empieza un riachuelito chiquito que recibe de repente más agüita, más agüita, más agüita, y se va formando, llega a una depresión, forma un laguito más grande, y así va cayendo. Así, esa es una naciente normal o natural de un río. ¿De acuerdo? De repente llega y se forma en un gran lago, y de ahí empiezan a nacer otros ríos. Por eso la naciente es el lugar donde se origina un río. ¿De acuerdo? Puede ser un lago, puede ser un manantial, puede ser un deshielo cordillerano. Todos los ríos de la costa del Perú nacen en la cordillera de los Andes. Todos. Acá hay un detalle. Pero hay ríos que son peruanos que no nacen en la cordillera de los Andes del Perú. Nacen algunos en la cordillera de los Andes del Ecuador, sobre todo en la cordillera occidental, ya, por si acaso. ¿Cuál es? El río Tumbes, el río Chira y el río Zarumilla. Esos tres ríos nacen en el Ecuador, pero llegan hacia el Perú, ya, por si acaso. Entonces, ellos nacen en la cordillera de los Andes. Otro chismecito, son 53 ¿Podría ríos. repetir, profesor? Dime, yo lo hago, pero ¿qué parte? ¿Podría repetir nuevamente, profesor, acerca de los ríos que nacen en la parte occidental? Perfecto. Todos los ríos de la costa del Perú, todos, que son 53, nacen en la cordillera occidental de los Andes. Voy a decir de los Andes. De todos esos 53 ríos, 50 nacen en el Perú, ¿sí? En los Andes occidentales, 50 nacen en el Perú. Algunos de esos tienen un recorrido desde la cordillera occidental y una parte de la cordillera central, sobre todo en los picos nevados. Pero solamente tres ríos que les pertenecen al Perú o desembocan en la parte del Perú y recorren territorio peruano, no nacen en el Perú, nacen en los Andes del Ecuador, pero sí en la cordillera de los Andes, pero los Andes ecuatorianos, ¿ya? Son el río Chira, el río Zarumilla y el río Tumbes. Esos tres ríos. Es más, el río Tumbes, desde que nace y recorre el Ecuador, se le llama río Puyango. Y cuando pasa territorio peruano, se le conoce como río Tumbes. Es por eso que de repente en alguna bibliografía o algún tipo de información, tú lo vas a encontrar con el nombre de río Puyango Tumbes o Tumbes Puyango. ¿De acuerdo? Pero esos tres ríos nacen en Ecuador. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? De repente necesitas que refuerce algo, cuénteme. Perfecto, profe. Listo. Chévere. Porque tenemos el chat por acá. Puyán dijo, no, Puyán no. Puyango. Lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Mis queridos pipiolos. ¿Ya? Para que diga así. Puyango. Cuando nos toque hablar sobre cuencas peruanas, ahí lo vamos a mencionar. Pero ahí está, ya lo escribí. Puyango. ¿Ya? Puyango. Dice Alejandro. Muy bien, continuamos por acá. Hoy día sí mi garganta está. Y eso que no he cantado poco ayer en el ensayo, pero. Muy bien. Curso de un río. Ya sabemos que es la naciente y en dónde puede nacer. Curso de un río. ¿Qué es el curso del río? El curso de un río es el recorrido que tiene el río. Es su camino. ¿De acuerdo? El curso de un río es su camino. Es el recorrido que hace el río, desde su naciente hasta su desembocadura. Y acá se nos sale otra palabra. ¿Qué es desembocadura? Es donde llega el río, independientemente a donde llegue. Un río puede nacer de cualquier forma, como hemos dicho, del deshielo, de un río, de un lago, de un manantial, y llegar a desembocar
en otro río, en un lago o en el océano. Donde llega ese río se llama desembocadura, porque va a desembocar, va a llevar las aguas de donde la está llevando, pues trayendo hacia otro lugar. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué nos dice el chat? Profesor, bueno, ¿el curso es lo mismo que cauce? No, no es lo mismo. Ya vamos a explicar un ratito por ahí hasta que lleguemos al cauce, ¿ya? El curso a ver, el curso es el recorrido, ¿ya? El curso es el recorrido. Ya, espera, por eso, vamos por partes, porque acá hay otras cositas más aparte que explicar del curso, ¿ya? Porque mira, por acá tenemos acá, mira, vamos por acá, mira, hemos dicho curso y el cauce es distinto. Puede parecerse, ¿ya? Pero vamos a deslindar esa duda, ¿ya? Entonces, desde que nace un río hasta su desembocadura, todo eso, ese es el curso de un río, ¿ya? Es el curso, ¿ya? Se divide en tres partes. A ver, vamos a ver por acá. Chat, nuevamente el chat. ¿Dónde desemboca el río Amazonas? Buena pregunta. Eso nos toca, ese temita nos toca pues luego, pero de una vez te lo digo. El río Amazonas desemboca en el Océano Atlántico. Por eso también se le llama cuenca del Amazonas o cuenca del Atlántico. El detalle está que para nosotros los peruanos, siempre va a seguir siendo la cuenca del Amazonas. Pero cuando está en el Brasil, le van a llamar cuenca del Atlántico. Cuenca del Amazonas Atlántico lo llaman ahí, ¿ah? Y es más, para los colombianos de la cuenca del Amazonas también, ¿ya? Porque solo recorre una pequeña extensión de Colombia el río Amazonas. Muy generosos los peruanos, le regalamos a Colombia un pedacito de la zona donde circunda el Amazonas para que sean un país amazónico, ¿no? Pero ojo, varios países tienen influencia en el Amazonas. Brasil, Colombia, también Venezuela, una parte, Ecuador, Perú, hasta Bolivia. ¿Ya? Tienen una parte de injerencia porque sus aguas, las aguas de los ríos que nacen en esos países que te he mencionado, desembocan en el Amazonas, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ya cuando nos toca hablar de las cuencas hidrográficas, ahí les pongo imágenes. A ver, tiene tres partes el curso de un río, o sea, el recorrido. Mira, el curso es el recorrido, ¿ya? ¿Ya? El curso es el recorrido. Tiene tres partes: curso superior, curso medio y curso inferior. Curso superior, curso medio y curso inferior. ¿Qué es el curso superior? Es conocido también como la juventud del río. Ahí está, donde ha nacido, donde ha nacido, está pipiolo, está chibolito, el río está jovencito, está con energía. No, está naciendo a la vida, pues. Por eso se llama la juventud de un río. En el curso superior, todos los ríos son muy erosivos, tienen mucha capacidad de erosión. Rompen cordilleras, rompen paredes rocosas, porque nunca se van a agotar, pues ese deshielo poquito por poquito de millones de años ha hecho que rompan y formen, por ejemplo, cañones, formen pongos, ¿no es cierto? Cataratas, cascadas. El río quiere seguir bajando, porque es una pendiente, pues, ¿no? Quiere seguir bajando y forma ese tipo de relieves, ¿ya? Discurren a una gran velocidad. En el curso superior, los ríos tienen mucha fuerza. La pendiente es muy pronunciada, pues, ¿no? Imagínate que nace un río en la punta de un cerro, para bajar, pues, viene con fuerza y forman cataratas y cascadas, ¿no? No suele presentar afluentes. En el curso superior, un río no tiene afluentes. Uy, salió otra palabrita. Profe, ¿y qué es un afluente? Es otro río que va a dejar aguas a un río más grande. Eso es un afluente. Pero en el curso superior de los ríos no encontramos afluentes, ¿ya? Porque es muy accidentado, ¿no? ¿Qué más? En el curso superior un río no es adecuado para la navegación. No se puede navegar en las partes altas de un río o en el curso superior de un río. Es difícil, no, es imposible, ¿no? Uno, porque en esa parte son torrentosos. Segundo, porque hay muchas rocas. Y tercero, el relieve es deforme, ¿no? Entonces, pon un barco ahí, difícil, ¿no es cierto? Hasta una lancha, es muy complicada. Y hago un bote, difícil, ¿no? Debido a que representa cañones rápidos y cascadas. Aquí hay un detalle. Son utilizados para los deportes de aventura, ¿sí? Para los deportes de aventura. Pero eso no quiere decir que es un río navegable. Si fuera un río navegable, o el curso superior de un río sea navegable, pues sería
fácil. Los deportes de aventura son extremos, pues es difícil estar en un kayak, te das la vuelta, te puede golpear, etcétera. Por eso no es un río navegable en el curso superior, ¿ya? Luego viene el curso medio, o sea, si supongamos que esto es todo un río, el curso superior es al principio, el curso medio es a la mitad del río. Al curso medio se le llama la adultez de un río, ¿no? El río ya está ya maduro, ya cuajado, ¿no es cierto? Ahora el relieve por donde se desplaza ya no es muy pronunciado como donde nació el río, ya tiene cierta calma, ¿no? Ahí empieza un detalle más interesante. Presenta muchos afluentes y efluentes. O sea, cuando un río ya está en el curso medio, hay otros ríos que lo llenan. Eso se llaman afluentes. Hay otros ríos que llegan al río y lo llenan. Y hay otros ríos que sacan el agüita de ese río. Eso es un efluente. Un afluente es otro río que llena al río principal y un efluente es un río que le saca las aguas al río principal. ¿Ya? Afluente y efluente. Afluente llena, efluente saca. Afluente desemboca en un río, el efluente elimina las aguas del río, o sea, le baja su cantidad de agua. ¿Ya? Esta parte del curso de un río, el curso medio, tiene una gran importancia en toda las sociedades o el desarrollo de las sociedades. ¿Por qué? Se puede utilizar el curso medio del río porque ahí se elaboran, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra por estar escuchando el perro. Se fabrican, se producen, se crea, se construye, ahí está. Se construye centrales hidroeléctricas. ¿Por qué, profesor? Como ya no hay caídas y no es muy empinado, el curso ya está más, una pendiente menos pronunciada, se puede represar, se puede construir una super pared de cemento y concreto, ¿no? Con mucho fierro y se puede represar las aguas. O sea, se aguanta las aguas. Al aguantar las aguas se crea un reservorio, ¿no? Un reservorio viene de la palabra reserva, se aguantan, se guardan las aguas. Se hacen algunos tipos de compuertas y cuando se abren las compuertas del agua que está bien emposada, sale con tal fuerza que puede generar energía eléctrica mediante unos dínamos o unas bobinas, mueven el agua mueve esas bobinas y se genera energía eléctrica. A eso se le llama centrales hidroeléctricas, ¿ya? Por la caída del agua que se ha represado, ¿ya? Y aparte de eso, también se utiliza como proyectos de irrigación también, ¿ya? Perfecto, ahí está el curso medio. Los que han ido, por ejemplo, a la central hidroeléctrica o a la represa de Gallito Ciego, por ejemplo. O los que han ido a Cajamarca de viaje, pues en la mañana o en la tarde y han podido observar cerca de Tembladera la represa del Gallito Ciego, ¿no? O los que han sido más aventureros como yo y hemos ido a la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. Les da miedo viajar por ahí. Es una carretera bien desolada. De verdad, solamente se escucha viento. Y te habla todavía. Tú estás, ya te persinas. Serio, feazo. Curso inferior del río. Curso inferior del río. Y es la parte última de un río, ¿ya? De la parte ultimita del río. Por su acción, que es básicamente de depósito de materiales acarreados desde los niveles altos, es que se le denomina vejez del río. Mira, tenemos la juventud, tenemos la adultez y la vejez, donde ya está muriendo el río, pues, ¿no? Pero hay un detalle. Trae, en la parte del curso inferior, trae toditita las cosas, pues, que ha venido desde el curso superior, ¿no? Trae pues rocas, trae arena, trae todo. Eso es acarrear, ¿no? Es trasladar también sedimento. Todo lo que se queda en el fondo de un río es el sedimento, ¿ya? Se desplaza por relieves llanos, ya porque en la desembocadura o en el curso inferior de un río ya es más plano, pues, como en la costa, por ejemplo. Los ríos de la costa son un poco más planos, ¿no? Hasta que lleguen a su desembocadura. Es en este nivel donde se forman los valles aluvionales, que se estaba mencionando, ¿no es cierto? Cerca de un río, los valles más productivos del país. Por ejemplo, acá en nuestro querido Trujillo, hay un río importantísimo que está cerquísima a nosotros, muy cerquita a nosotros. Si has sido un poco juicioso, sabrás de qué río estamos hablando. A ver, cuéntame. ¿Qué río crees que es el que más importante para Trujillo? Es decir,
A ver, dime un nombre de repente de algún río. No me digas Amazonas, ¿ah? No me digas río Nilo. A ver, vamos a por acá. Bien, Angelito. Río Moche. El río Moche, o también llamado río Mochica. Este río es importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque a la ribera de esos ríos se han creado grandes valles. Y el valle al cual Trujillo tiene mucha influencia, y este río, se llama el Valle de Santa Catalina de Moche. Mira, el río Santa, vamos por partes, pues, ¿no? Estamos hablando del río que pasa cerca a Trujillo, pues, ¿no? Es el río Moche, y ese río nos acompaña desde Laredo, más allá de Laredo, los que hemos ido al Mirador, hemos ido a Poroto, hemos ido a Chirán, ¿no es cierto? Ese río está en la parte derecha cuando te vas hacia la sierra. Es el río del Valle de Santa Catalina de Moche, forma ese río, ¿no? García nos pregunta sobre el río Santa. El río Santa no es un río liberteño. El río Santa es un río que nace en Ancash, en la Cordillera Blanca, ¿ya? Es el límite entre La Libertad y Ancash, ¿sí? Pero sí es importantísimo para nosotros porque absolutamente toda la energía eléctrica que tenemos nosotros proviene del río Santa, ¿ya? De la central hidroeléctrica de Gaito Ciego. Ese río viene de mi tierra, río Moche. A ver, Alejandra, ¿cuál es tu tierra? A ver, menciónanos, Alejandra. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de tu tierra? Porque el río Moche viene desde la sierra liberteña. A ver, Alejandra, cuéntame. ¿Cuál es el nombre de tu tierra? Ña, chota. Stop con excuse me. El río Moche, sí es cierto, el río Moche, pues, viene desde las alturas de La Libertad, ¿no? El río Moche viene desde, o sea, pasa por Otusco, ¿no? Pero Chota, Cajamarca, da nacimiento a los ríos de Lambayeque, ¿ya? Por su cercanía. Pero sí es cierto, el río Moche nace en las alturas de Santiago de Chuco, ¿ya? En las lagunas de Santiago de Chuco, ¿ya? Pero pasa por Otusco, ¿ya? Pasa por cerca a Otusco también, ¿ya? Pasa cerca a Otusco, ¿ya? Recorre todo ese desvío que hay, que viene desde Huamachuco, por ahí, pero no, Santiago de Chuco, todo ese desvío, ¿no? Los que han ido a Otusco alguna vez habrán podido ver Chota Cajamarca, que es otro. Ya. Me estás mencionando que hay una localidad que se llama Chota por Otusco. Entonces estamos en lo correcto. Sí. Sorry con excuse me, ¿no? Sorry con excuse me. Muy bien. Ay, qué lindo. Le digo Tuscolandia, qué chévere. Mi abuelo era de allá. Bueno, mi abuelo me falleció hace muchos años, ¿no? Tengo familia por ahí también. Voy de cuando en cuando y mi papá tiene todavía algunas tierritas por ahí que sembramos de cuando en cuando. Muy bien, ahí estamos. Vamos a cerrar el chat. Seguimos por acá. Qué lindo cuando participan, qué chévere. Muy bien, vamos con el caudal. Mira, ya hemos visto qué es el curso, qué es la naciente y qué es el curso. ¿Qué es el caudal? ¿Qué es el caudal de un río? El caudal de un río es denominado como débito, así se le llama, débito, ¿sí? Pues el caudal de un río es el volumen de agua que trae un río. El caudal de un río, digamos, es la cantidad de agua, es el volumen de agua que trae un río. Cuando aumenta el caudal, cuando aumenta el nivel de agua, se le llama creciente del río o avenida. Y cuando el agua disminuye, el caudal, se le llama estiaje o vaciante. Por estos momentos, el río Moche, por ejemplo, está en estiaje o vaciante. ¿Por qué? Porque en la sierra, en Otusco, en Huamachuco y en Santiago de Chuco no está lloviendo. Ellos en la sierra, cuando nosotros estamos en invierno, están en verano. Y cuando nosotros estamos en verano, están en invierno y llueve a montones. En la sierra liberteña y en la sierra casi de todo el Perú, enero, febrero, marzo, abril, lluvias totales. Es por eso que los ríos en la costa, en esos meses, están llenecitos y cargadísimos. Por si acaso. Ahorita no hay lluvia, no hay muchas lluvias en la sierra. Ahorita en la sierra el clima es espectacular.
Nosotros estábamos acá así de frío, a ellos están felices, allá. Yo me quisiera ir por allá una semana, pues, ¿no? Están locazos allá. Full verano, exacto, exacto, Alejandra, ahorita sí, están en verano allá, sí, están en un clima muy bonito ahorita en la sierra, ¿no? En la sierra, muy, muy bonito. Yo solo estoy esperando el 30 de agosto, que es feriado, que no voy a trabajar en ningún lugar. Voy a chapar mi moto y ¡fum! Me voy a ir, creo que voy a ir a Otusco. Mi familia va a estar, están de viaje, tienen una reunión en un sitio llamado Coina, de Otusco a 2 horas a Usquil, de Usquil a 2 horas, hay una reunión ahí que nos han invitado, un tío tiene una hacienda, ya nos han invitado. Yo porque tengo chamba no voy, pero voy a ir por ahí, dar una vuelta. Si llego voy, como y me regreso. Muy bien. Vamos ahora con el régimen de un río. ¿Qué es el régimen? Ya estamos viendo qué es el caudal, qué es el volumen de agua. Mira, mira, el caudal es el volumen de agua que tiene un río, o sea, la cantidad de agua que tiene un río. Pero, profe, ¿qué es el régimen? También es el volumen. Sí, pero acá hay un detalle. El régimen es la variación del volumen. El caudal de un río es el volumen de agua, o sea, la cantidad de agua que trae. Mientras el régimen es la variación del volumen de agua que trae un río y se puede medir tanto por estaciones o por años este régimen de un río. Después de esta medición o de esta variación, se determina si un río es de régimen regular y de régimen irregular. ¿De acuerdo? Y muchos factores pueden manifestarse para que se dé el régimen de un río. El clima, el relieve, la naturaleza, el suelo del río, la vegetación, etc. Todo eso va a influir a que la cantidad de agua sea mucho o menor. Es por eso que hay ríos que se llaman de régimen regular y de régimen irregular. Por ejemplo, el de régimen regular, cuando su volumen de agua es continuo durante la mayor parte del año. Cuando el agua de un río, el caudal de un río, es continuo, se le llaman régimen regular. Y cuando el caudal o la cantidad de agua que tiene un río varía, a veces hay mucha agua, a veces poquita agua, se le llaman régimen irregular. Y no quiero caer mal, pero o sea, voy a hacer un ejemplo, de repente es un ejemplo, no sé si tonto, o de repente se malinterpreta mis palabras, y espero que no sea así, solamente voy a hacer la analogía. A nivel de biología humana, ustedes saben muy bien que las mujercitas, las señoritas, pasan por ciertos procesos de sus etapas de desarrollo, ¿no? Entonces, el paso de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, por ejemplo, es característica de la aparición de la menstruación, ¿no es cierto? Y hay señoritas, hay damitas que tienen una menstruación regular y una menstruación irregular. La menstruación regular es exacta cada 28 días y la menstruación irregular puede atrasarse o puede adelantarse. Entonces, con esos dos ejemplos sabemos básicamente qué es algo irregular y qué es algo regular. Lo mismo sucede con los ríos. Cuando es constante durante la mayor parte del año, el caudal del agua es de régimen regular. Y cuando el volumen del agua varía, a veces hay un poquito más, un poquito menos, se llama régimen irregular. Sí me dejé entender con el ejemplo sin que se malinterprete lo que acabo de mencionar, muchachos. Señoritas, sobre todo señoritas, no se vayan a sentir ofendidas. No ha sido mi intención. Es solamente para hacer el ejemplo, la analogía. A ver. Sí, chévere. Sí. ¿Sí se ofendieron? No, ya, muy bien. Sí, clarísimo, perfecto, muy bien. Ay, qué chévere, qué chévere. Muy bien. Eh, Te digo esto porque, por ejemplo, el día de ayer tuve una pequeña situación en el colegio. Sucede que no estaba en mi hora de clase, yo estaba en atención a padres de familia y aparece la auxiliar llorando y gritando que se ahogaba una niña, ¿no? Entonces los profesores corrimos y ¿qué pasaba? La niña se había ahogado con su propia saliva, pero antes de eso, en el recreo, antes del recreo estaban jugando con dos señoritas con un chicle. Entonces le dijo, ni para ti ni para ella, el chicle me lo como yo, y lo pasó, se lo dejó en la boca nada más, y una niña vino atrás, no sé si con la intención de asustarla, le hizo así,
se sorprendió y se pasó la saliva y empezó a ahogarse. El chico lo tenía ahí y se empezó a ahogar, ¿no? Se puso morada, el auxiliar corría, lloraba y empezaron a darle la respiración artificial de una técnica, no recuerdo el nombre, así, para que bote el chicle. Botó el chicle, pero aún tenía la saliva, estaba moradita la niña ya, pues, ¿no? ¿A qué hora nos vamos a los juegos? Cuando terminó, ¿sí? ¿A qué hora terminas? A las 10:10, ¿ya? Sí. ¿Cuántos son? Falta tu viejito. Mi hijo quiere que lo lleve al parque. Entonces, estaba la niña así un poco complicada, ¿no? ¿Cuántos son? Maniobra de Heimlich, exacto. ¿Cuántos son cuando termines? 10:10, ¿ya? Espérame, viejito, anda con tu abuelita. Entonces, después de todo eso, la niña se había quedado un poco adolorida, y tenía algunas marcas acá. Resulta que la niña menciona que una de las señoritas del aula, la empezó a agarrar así para que bote el chicle, ¿no? Entonces, al otro día, cuando llego a clase, en esa aula, me contaron todo lo que había pasado. Entonces, coloquialmente le dijo, hija, o de repente tienes algo con tu compañera, ¿no? La has querido hacer, de repente la has querido masacrar, la has querido asesinar, porque tu compañera dice que lo has agarrado de acá. No, profesor, yo solamente le toqué el hombro así y se asustó, me dice. Entonces, cuando yo mencioné, las querido de repente asesinar, dije así, ¿no? Sí, reconozco esa palabra, pero lo hice de manera coloquial. Los alumnos son tan crueles que cuando yo terminé mi clase, empezaron a decirle asesina, asesina, asesina a la niña, ¿no? Que puede parecer algo coloquial, una broma, y la señorita, pues, con justa razón, se fue a quejar a la dirección, que sus compañeros están que le dicen asesina. ¿Y por qué dicen eso? Porque el profesor me ha dicho asesina. O sea, no fue mi intención decirle asesina, ¿no? O sea, solamente decía, porque estaba muy tenso el salón, entonces quise hacer una bromita y parece que salió mal. Por eso no quiero que se malinterprete lo que acabo de decir, ¿no? Muy bien. Así fue, chicos. Vamos a por acá. Muy bien. Entonces, el régimen irregular. Ya sabemos que es el régimen del río, ¿no? Que cuando varía la cantidad de volumen del agua, ¿no? Muy bien. Ay, qué chévere. Muy bien, Bahrein. Bahrein, qué lindo nombre. Es el nombre de un país. Cauce de un río. ¿Qué es el cauce de un río? Mira, acá viene lo que me habían preguntado, si es lo mismo, si es lo mismo, me olvidé que me habían preguntado, si era lo mismo el curso que el cauce, ¿ya? Cauce de un río es el área de la superficie terrestre que ha sido erosionada por el río, ¿sí? O sea, es el camino, no el recorrido. ¿El recorrido qué es? El curso del río. El cauce es el camino del río, por donde sigue su curso, ¿ya? El cauce es la pista del río, ¿ya? ¿Sí me dejo entender? Es la superficie que ha sido erosionada por el río, es el caminito del río, y por donde discurren sus aguas. Recibe otros nombres, se le llama lecho, el lecho de un río, es el caminito, se le llama alveo también, o se le llama madre, también se le llama, ¿ya? Madre del río. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, profe. Chévere, muy bien. Entonces, ahí para no confundirnos, que es el cauce y que es el curso del río, ¿ya? Muy bien. Vamos por acá. A ver, seguimos por acá. Corriente. A ver, vamos a ver, creo que hay otra pregunta. Sí, muy bien, Bahrein. Corriente de un río. ¿Qué es la corriente del río? La corriente es el movimiento continuo de las aguas que tiene el río. Es el movimiento continuo del río, desde que nace hasta su desembocadura. Eso se le llama corriente. Y algunas veces puede ser fuerte, otras veces muy suave, ¿no? Cuando los que hemos tenido la oportunidad de nadar o pasar un río, de repente sentimos que nos lleva por un costadito, ¿no? Estamos pasando el río así de frente y nos lleva para allá. Decimos, uy, está fuerte la corriente, uy, te va a llevar la corriente, ¿no? Esas expresiones, por ejemplo. Por lo tanto, es la corriente que viene a ser el movimiento continuo de las aguas que hay en un río, pues, ¿ya? El Huayco. Por ejemplo, si hablamos del Huayco, o sea, todo ese movimiento sería una corriente, pues, ¿no? Sería una corriente, ¿no? En ese momento uno siente el verdadero terror. Depende, ¿ah? Yo sí, estaba en aguas un poco complicadas, ¿ah? De verdad. Y me he bañado, pues, valientazo.
Y nadar en río hay que ser valiente, de verdad. Nadar en río hay que ser muy valiente. O muy tonto. Cuando se queda la chancla. Es que saben, buena pregunta, ¿no? Lo que dice Mafi. Suena chiste cuando se queda la chancla. Por lo general estamos con sandalias pues, en el río, ¿no? ¿Saben por qué se queda la chancla en el lago, en el fondo del río? ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué hemos dicho nosotros? Que es en esa parte del río, sobre todo en su curso inferior, acarrea todo, ¿no? ¿No es cierto? Por las piedritas, dice Alejandra. Las densidades, dice Sebastián. Sucede, muchachos, que ahí hay fango y barro depositado. Sedimento se le llama, sedimentado. ¿Y qué sucede? Tú pisas ese barro y ¿qué pasa? Estás presionando y estás sacando el aire. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa? Sácalo, pues. Como ya no hay aire, se te pegó. Saca, pues. Ahí se te quedó la sandalia, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Por las piedritas incluso puedes hasta, bacán que haya piedra, puedes caminar, pero, y no te hundes. Pero cuando hay barro, todavía suena. Y sácalo, pues. Esa es la razón, mis queridos muchachos, de que hay muchas personas que se han ahogado por succión del sedimento, del fango, ¿no? No puedes sacar tu pie, se quedó ahí, ¿no? Y muchas personas que se han metido en los fondos se han quedado y los han encontrado ahí, ¿sí? Cuando el río, pues, es muy alto, muy amplio, pues, ¿no? Tiene mucha cantidad de agua y el fondo es muy pronunciado. No sabía, precisamente por eso se me rompió la sandalia al querer sacarla. Por eso, porque el aire ha salido, ¿no es cierto? Es complicado salir de ese fango, sí, sí. No se desesperen, porque si tú más te desesperas, más te hundes. Le estás quitando el oxígeno. Y Escarba por por... movedizas. Claro, parecen arena movediza, pues, ¿no? Lo único que tienes que hacer, bueno, no perder la compostura. Es Y entregarte que ya te has perdido. No, tampoco. Por los costados, mueve los costados así, de a poquitos. No metas tu mano porque te quedas así, ¿ve? No sacaste el pie, pero sacas tu mano. Empieza a abrir, escarrar por los costaditos, así, de encimita, ¿no? Para que puedas liberar aire, pues, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Y si no, mejor no se metan, pues, si no saben. O metas en la parte menos honda, pues. Ya saben, miren, consejito de pata, ¿ya? Te lo digo porque yo le he hecho varias veces, ¿ya? Muy bien. Entonces, estas corrientes también se pueden llamar torrente. La corriente de un río, que es, pues, como te digo, el movimiento del río, también se le puede llamar torrente. Y pueden ser de dos tipos. Tenemos corrientes laminares. Walter, ten cuidado ahí, ten cuidado. Corrientes laminares y corrientes turbulentas. Cuando la corriente es laminar, las aguas se desplazan así, ¿ve? En forma paralela. Este es el río, va para allá. Las aguas pasan así, suavecito, suavecito. Pero cuando es turbulento, las aguas se desplazan para acá, para allá, de manera irregular, no tienen una dirección fija, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el cauce, o sea, el caminito del río es muy accidentado. Cuando el río tiene un cauce bien chévere, pura arenita, uy, qué bacán, ¿no? A veces la arena es arena un poco dura que se puede pisar, bacán. Pero cuando él tiene muchas piedras, ahí esas piedras van a hacer que la corriente sea turbulenta, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es un afluente de un río? Ya lo hemos dicho hace ratito. Es un río que desemboca en otro río mayor. ¿Sí? Un río que desemboca o que llena a otro río. Por ejemplo, el río Guayaga es un afluente del río Marañón. ¿Sí? Y estos dos ríos forman parte de la cuenca más grande de agua dulce que tiene el planeta, la cuenca del Amazonas. ¿Ya? Un efluente también se le conoce como emisario. Al efluente se le conoce como emisario. Bájale un poquito de volumen, mi amor. Gracias. Un efluente se le conoce como emisario. Y un emisario es llevar una cosa de un lugar a otro, ¿no es cierto? Es un emisario. Entonces, el efluente saca aguas de un río y las lleva a otro río, generando que el volumen del río principal vaya disminuyendo, pues, ¿ya? Le quita aguas de un río. Eso es un efluente. Ya tenemos afluente, tenemos efluente. Ahora, ¿qué es un confluente? Mira, tantas cositas, ¿no? El confluente es cuando dos ríos, el río A con el río B, se juntan para formar un solo río principal, ¿ya? Dos ríos se juntan y forman un río principal. Mira, por ejemplo. O más ríos también se pueden juntar y formar un río, ¿no?
Por ejemplo, la unión del Urubamba con el río Tambo da origen al río Ucayali, por ejemplo, ¿no? El río Urubamba por acá, el río Tambo por acá, se juntan y forman un río que se llama Ucayali, ¿ya? El río Ucayali con el río Marañón se juntan y forman el Amazonas. Mira. ¿Sí? Wow, qué bonito, hijito, ese es ¿lo tuyo. compras? Te lo compro. Ya, fíjate, lo he comprado. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cosita más, ¿qué es un talweg de un río? ¿Qué es el talweg? Al talweg también se llama vaguada. Y este es un criterio un poco complicado de entender, pero voy a tratar de explicártelo más resumidamente, ¿no? Es la línea trazada para unir los puntos más profundos del cauce de un río. Acuérdate del cauce, el camino de un río. Entonces, Ahí nos vamos. sí, hijito, anda para allá con tus abuelitos. Anda con tus abuelitos, ¿ya? No quiero ir. No quiere decir, pero entonces, espérame un ratito, ¿ya? Ojo, recibe la denominación de vaguada, vaguada. Así se le llama también al talweg. Es la línea que se traza para unir los puntos más profundos del cauce de un río. Ojo, supongamos que acá está un río y esta parte es la parte profunda. Acá una parte menos profunda. Acá hay un hueco, como se dice en el río, un hueco. Más allá hay otro hueco y más allá otro hueco. De repente un huequito está cerca a una orilla, el otro huequito cerca a la otra orilla. El talweg viene a ser la unión de las partes hondas de un río. Es una línea así, ¿ve? Esta línea con esta y otra línea así. Eso es un talweg, ¿no? Es la unión de los puntos más profundos de un río. Ahora, esto permite que se establezcan límites entre países. Por ejemplo, entre Colombia y Perú, tenemos con el río Putumayo. El río Putumayo es nuestra frontera, ¿no es cierto? Y las partes hondas de las fronteras se unen hipotéticamente, una línea en las partes hondas, y eso se llama talweg, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando un río es un elemento divisorio. Luego tenemos el divortium aquarium. Ahí dice aquarium, pero también se le escribe aquarium. Se le llama línea divisoria de aguas. Divortium, divorcio. Aquarium, agua. El divorcio de las aguas, o lo que divide a las aguas. Es toda elevación de terreno que divide las aguas, que van de una o a otra cuenca. En el Perú, por ejemplo, mira, montaña, una montaña. Acá nace un río en esta parte. De repente una parte del río se va por acá y otra parte por aquí, ¿no? Uno se va para el Océano Pacífico y otro se va para el Amazonas. A eso se llama línea divisoria de aguas, ¿ya? O divortium aquarium. ¿Sí me dejo entender? Una parte por la caída, pues. Una cae por acá y la otra cae por el otro lado. ¿Ya? A eso se le llama divortium aquarium. ¿Ya? ¿Estamos bien? Perfecto. Desembocadura. La desembocadura es el destino final. Buena película, ¿no? El destino final de las aguas de un río. ¿Sí? A donde llega un río. A donde llega un río puede ser un lago, otro río, o puede llegar al mar. ¿No es cierto? Esa es la desembocadura. Y tenemos dos tipos de desembocadura de un río. Tenemos un estuario y un delta. Primero con el delta, ¿ya? Se caracteriza un delta porque viene el río así. Mira, este es el río, este es mi mano, ¿ya? Este es el río, ¿ya? Y cuando está llegando a su desembocadura, se hace esto, ¿ve? Se abre, se bifurca, ¿no es cierto? En 2, en 3 o en 4 ríos, llegando a la desembocadura. Ahora lo voy a levantar, mira. ¿Qué forma? Un delta. El delta, la letra D del alfabeto griego, ¿ve? Una D, delta. ¿De acuerdo? Delta. Ah, mi hijo sabe el alfabeto griego. ¿Dónde está la delta? Ya, después te enseño el alfabeto griego de nuevo. ¿Ya? Eso es un delta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando un río llega, viene el río así y empieza, se abre. En su desembocadura forma un delta. Puede ser en un lago, puede ser en el mar. Hasta ahí, eso es un delta. Por ejemplo, el río Nilo, el río Ganges también, forman un delta en desembocadura. ¿Ya? ¿Y qué es un estuario? Lo mismo, pero en vez de que el río se bifurque, todo, mira que es el río, todo se abre para acá. Se hace así, mira, voy a hacerlo así. Este es el río y se abre así el río. ¿Ya? Se abre como un embudo. El mismo río se abre, se hace ancho. Eso es un estuario. ¿De acuerdo? Eso es un estuario. Por ejemplo, el Amazonas. El Amazonas del Brasil llega al Océano Atlántico y se abre así. Se abre. Eso es un estuario. En comparación con un delta. ¿Ya? A ver.
¿Hay un nombre específico para las zonas de los cursos de un río, es decir, el límite entre un curso superior y un curso medio? No exactamente, no exactamente un nombre, solamente está en función a las pendientes, ¿no? Ya hemos dicho que un curso superior es que a veces los ríos no son tan largos, pues, ¿no? Son ríos de recorrido corto, como los ríos de la costa, pero todo río tiene su naciente. Desde su naciente hasta la parte donde deja de ser la pendiente muy pronunciada, ya se le llama curso superior. Y de ahí, cuando la pendiente ya es menos pronunciada, se le llama curso medio. Y cuando ya la pendiente es planito, ya es el curso inferior de un río, ¿ya? Tiene que ver con la pendiente, por si acaso, ¿ya? Seguimos por aquí. Ya, cuenca o vertiente de un río. Esto también es interesante, ¿ya? Bueno, todo es interesante, pues, ¿no? ¿Qué es una cuenca? También se le llama vertiente. Y cuando una cuenca es cerrada, se le llama olla. Cuenca, vertiente o olla, ¿ya? La teoría nos dice que es aquella región territorial que es irrigada. Walter, póngate para allá. Ay, no, los chanques. Es aquella región territorial que es irrigada por un sistema fluvial, o sea, por muchos ríos, ¿no? En realidad, como teoría, una cuenca es un río principal, tanto con sus afluentes como sus efluentes. Eso es una vertiente. En teoría, o en cristiano, como se dice, una cuenca o vertiente es la cantidad de agua que se desplaza de un lugar a otro, con afluentes, con efluentes, hacia un colector común. Eso es una cuenca, ¿de acuerdo? O vertiente. Y tenemos tres tipos de cuencas. Una que se llama cuenca endorreica, otra que se llama cuenca exorreica y otra cuenca que se llama cuenca arreica. Son distintas, ¿ya? Cuenca endorreica, cuenca exorreica y cuenca arreica. La cuenca endorreica, ¿qué significa la palabra endo? Adentro. Endo, adentro. Endoscopía, te van a mirar por dentro. Endo, ¿ya? Mira, hasta griego y latín te estoy enseñando. ¿Qué más quieres? Endorreica, cuando los ríos no tienen salida hacia el mar y desembocan dentro de la superficie o dentro del continente o dentro de un país. A eso se le llama cuenca endorreica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país, y mira, te voy adelantando y el chisme, en nuestro país tenemos, si la teoría no dice que cuencas es llevar de un lugar a otro las aguas de un río, entonces tenemos miles de cuencas ahí, triángulo, miles de cuencas. Pero en nuestro país, para su mejor estudio, tenemos tres cuencas bien diferenciadas o tres vertientes. La primera es la cuenca del Pacífico. Significa todas las aguas de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico. La segunda es la cuenca del Amazonas. Significa todas las aguas de los ríos que desembocan en el río Amazonas. Y la tercera es la cuenca del lago Titicaca. Todos los ríos que desembocan en el lago Titicaca. Mira, las tres cuencas más importantes que tenemos. Después hay subcuencas, pues no sé, un montón de cuencas. La cuenca del río Moche también es una cuenca. Pero acá viene el detalle. El lago Titicaca es una cuenca endorreica, porque las aguas de sus ríos desembocan dentro de la superficie, no en el mar, sino en un lago. ¿De acuerdo? Los ríos Ramis, Suches, Huancané, Ilave y Coata, los 5 ríos que desembocan en el lago Titicaca. Y el lago Titicaca, miren muchachos, ustedes saben muy bien que es también parte de la frontera entre Perú y Bolivia, ¿sí o no? Es un lago compartido entre Perú y Bolivia, ¿sí o no? ¿Sí lo saben o no? No. No, muy bien. El lago Titicaca, muchachos, está separado por una línea imaginaria y divide la mitad del lago. Una parte para Perú y una parte para Bolivia. Titi para Perú y no le hagamos caso a Bolivia, ¿ya? Pero, a ver, que dice por el chat acá. Sí, Titi para Perú. Pero acá hay un detalle. Hay un río, un solo río, que le saca las aguas al Titicaca. Si no, el Titicaca se llenara siempre y se rebalsa, pues, ¿no? Hay un río que le saca las aguas al Titicaca y forma una partecita del límite entre Perú y Bolivia. Ese río se llama río Desaguadero. ¿Por qué? Porque desagua las aguas del Titicaca. ¿Un desagüe qué es? Sacar las aguas, ¿no es cierto? Desaguar. Entonces le quita las aguas del lago Titicaca, que se llama Desaguadero ese río. Pero con un detalle interesantísimo.
le quita las aguas del Titicaca y lo desemboca en otro lago, el lago Poopó. Así se llama, yo no le puse del Titicaca al Poopó, por si acaso. El lago queda en Bolivia, así se llama, Poopó. ¿Ya? Lo voy a escribir porque no piensen que diga que he dicho Popó, ¿ah? Se llama Poopó. Lo voy a poner por acá. Lago Poopó. Así está, ya por si acaso. No es Popó, sino lago Poopó. ¿Ya? Del Titicaca al Poopó. Nunca se van a olvidar eso, ya por si acaso. Muy bien. Y luego tenemos la cuenca exorreica. Una cuenca exorreica es aquella cuenca, mira, es aquella cuenca o tipos de cuenca que las aguas de los ríos que irrigan el territorio desaguan en el océano. O sea, fuera de la superficie. Exo, fuera. ¿No es cierto? Tu ex, afuera. Acuérdate, tu ex, ya fue. Por eso, afuera, ¿no es cierto? Ahora, cada uno de los ríos, de manera independiente, van a dejar las aguas hacia el océano, o todas se juntan, en algunos casos suele pasar, se juntan en un gran río que se convierte en un colector común. Pero en nuestro caso exclusivo del Perú, todas las aguas de la cuenca del Pacífico, las aguas de los ríos del Pacífico, desembocan en el Océano Pacífico, cada una independientemente, ¿ya? Mientras que las aguas de la cuenca del Amazonas, todos los ríos desembocan en el Amazonas. El Amazonas es el colector común para desembocar en el Océano Atlántico al final. Y una cuenca arreica, mira, a pesar de existir un cauce, ¿no?, que permite las llegadas del agua del río hacia el mar, estas no llegan. O sea, no llegan en su superficie, ¿ya? A ver, te explico mejor. Una cuenca arreica es un río que nació, pues, está discurriendo su curso medio, y de repente, ¡oh!, se perdió el río. ¿Cómo que se perdió el río? Se filtró, va por debajo de la superficie, se mete por unas peñas, por un cerro y se metió. En algunos casos aparece también, sale por la peña. Eso se le llama puquio o también se llama ojo de agua. Pero de repente se metió de nuevo y se perdió el río. Es una cuenca arreica. Por lo general, se filtran, como te estoy mencionando, en la superficie o en el subsuelo de la superficie, lógicamente, o se evapora, porque no es mucha la cantidad de agua que trae, se evaporó, ¿ya? Y ese rito viene por debajo del subsuelo. Y acá quiero que me entiendas bien cuando te dije, pues, ¿no?, de la napa freática. Esos ritos que vienen por el subsuelo y por pendiente, mira, por pendiente, van a desembocar siempre al mar. O sea, no llegan al mar por la superficie, pero llegan debajo. Es por eso que en la costa, cuando haces un pozo, ¿qué sale? Agua, en algunos casos. ¿Por qué? Por el río subterráneo. Por el río subterráneo. ¿Ya? ¿Sí me dejé entender entonces que es una cuenca arreica, exorreica y endorreica, chicos? Sí, profe. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, háganlo por el chat, prendan sus audios, no hay ningún problema, ¿no? Sí, profe, muy bien. Excelente. Muy bien, María, muy bien, Alejandra. Muy bien, Diego, por ahí también todos ahí. Excelente. Seguimos por acá. ¿Terminaremos hoy día? Es la pregunta del millón. Importancia de los ríos. Son importantes para la existencia humana. El agua se consume en la vida doméstica. Sin agua no vivimos, nos bañamos, preparamos los alimentos, lo utilizamos en todo el agua, ¿no es cierto? Y es el disolvente universal por naturaleza. Sirve para irrigar los campos de cultivo, para la panadería, para la industria, en realidad para todos digamos, las empresas que utilizan este recurso para fabricar bienes y servicios. Así de sencillo, ¿no? Sirve como fuerza hidráulica para generar electricidad, como te había mencionado en un momento. También sirve como fuente de riqueza ictiológica, muchos productos fluviales, como por ejemplo camarones, tilapias, lifes, charcocas, que son pececitos por ahí, pues, ¿no? Y sobre todo en los ríos de la selva. En los ríos de sierra, te mencioné primero los ríos de costa, pues, ¿no? Tilapias, lifes, charcocas, camarones. En ríos de sierra, pues, truchas. Incluso se han creado piscigranjas. Y en los ríos de la selva, los ríos de la selva, pues tienen abundante riqueza ictiológica, pues, ¿no? Peces, y ¿qué pececitos así chiquitos en la costa? No, en la selva, esos son peces.
Si alguna vez van a la selva, y logran ir pues una aventura por ahí, a selva adentro, pues, ¿no? Y logran ver cómo pescan un zúngaro, me va, y ya me llamas, ya me tomas una foto y me llamas, profe, mire, ve, no vas a creer el tamaño del zúngaro, por si acaso. Y el peso, el tamaño del zúngaro. Si lo vamos paradito al zúngaro, te pasa. Así, un pez de río, el zúngaro. Y si pescas un paco, te doy la receta. Ese paquito, córtalo por la mitad, ábrelo y vas a ver que es todo el tamaño de tu cama, ese paquito. Y sus huesitos son como huesitos de res, así. Con su tomatito a la parrilla, para que veas esa carne del paco. Buenazo, buenazo. Asado, profe, asado. Asadito, asadito en la selva, así asadito, y con su propia grasita sobre todo. Y si tienes suerte y capturas el pez más rápido de la selva, bacán, pues el sábalo. Ahí en la selva hay pirañas. Ah, también hay pirañitas y anguilas eléctricas, pero no te vas a ir por ahí, pues, ¿no? Las pirañas, Puedo comer anguila. anguilita también hay, pero en los ríos de la selva abunda, pues, en las cochas, que son aguas estancaditas, las pirañitas, pues, ¿no? Pero esas pirañitas, cuando el hambre acecha, pues, en la población y no hay muchos peces porque se van río arriba, Se comen entre ellas. aparte de eso, las personas no tienen que comer, pescan pirañitas. No tiene mucha carne, tiene bastante espina, pero al menos te salve el hambre, pues, ¿no? Y para pescar las pirañas es bien chévere, ¿ah? Por si acaso. Con tu cañita, pues, no puedes pescarlo con red, pues, ¿no? Con tu cañita, ¿ya? Con tu empate se llama a la carnada, ahí en la selva le llaman empate. Puedes utilizar insectos, gusanitos, o carnecita, ¿no? Ya, mi amor. O también en lo más extremo de los extremos, porque yo lo he hecho, o sea, yo no lo he hecho, yo lo he visto, pero yo acompañaba a gente ahí. Con un machete sácate los callos de los pies. Se sacaban los callos de los pies y lo ponían en el anzuelo, ¿ya? Y con una cordelito de nylon y en una cañita, no lo dejes, no lo tires el anzuelo y te quedas ahí esperando, no. Haz que el empate con el anzuelo esté en el agua flotando así. Tú lo vas levantando así. Lo vas levantando. Así. Haz que chapotee en el agua. Así. Así. Nada más. Pues tú lo metes, ¡fua! Adiós todo, hasta que las pirañas van en mancha. Haz que una nomás. Una vez que sientes que picó, haz esto así. Lo tiras. Así. ¿Qué significa? Tiras a la piraña, pues, hacia la parte de donde están las plantas. Vuela, profe, Vuela. vuela. ¡Te vuela la piraña! Ay, ¿No quiero es cierto? ir, ay, quiero ir. Ya, mi amor. Vuela la piraña, pues, ¿no? Y pa, y cae. Y ahí ya pues, déjalo que se muera solita, pues, asfixiada, pues. Y ya, y se come. Lo caso. Yo he visto eso, pues. ¿Qué Porque parte de la selva, profesor? yo me he ido a Tarapoto, Juanjuy, me he ido a Pucate, a Ucayacu, Puerto Inca, cerca, a Puerto Maldonado. Ahí en esa zona, pues, al monte Selva Virgen. Pues. Mi Ahí, zona, profe, mi zona. oye, ¿de qué parte eres? Juanjuy, profesor. Tú eres de Juanjuy, entonces tú conoces Punta Verde, el puerto Amberes, Claro, profe. Guayaga, y te has ido a Pajarillo, de repente has ido por el puente hasta Huicungo, pasando por Pachiza, ¿sí o no? También, profesor, Campanilla. Campanilla, ay, ay, ay. Ah, entonces somos medios paisanos entonces, ¿no? Mi madre es de Juanjuy, mi mamá es de Juanjuy, y hace una semana ha estado por allá, por También, eso, profe, yo también. sí, niñera no le decía, pues, porque mi mamá no. Qué chévere. Todavía tengo familia por allá yo. Mis primos por parte de allá. Bonito, bonito. Yo lo primero que hago cuando llego a la selva es agüita de coco. A El ver, Juane, profe, el Juane. eso viene después, pues, ¿no? Con su asado, su platanito asado. A ver, dice, profesor, ¿y las aguas de la ciudad de Venecia no tienen lugar de desembocadura? O sí, ya que la misma convive con el agua. Sí desembocan. O sea, no es un no es un lago, pues, ¿no? Venecia no es un lago, ¿no? Las aguas son lénticas, tienen un recorrido, pero sí desembocan en un afluente del mar Mediterráneo, ¿ya? Sí, sí desembocan.
por si acá. O seguimos con la clase. Vamos a ver. Tenemos por acá. Sirve como fuerza hidráulica para generar electricidad, tiene mucha riqueza ictiológica, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico se constituyen en medios integradores del territorio. Hay zonas en la parte de la selva, selva alta, selva virgen en algunos casos, que los ríos se constituyen en los únicos medios de comunicación. No hay carretera, no hay pistas, y tienes que irte, oh, anda, avísale a tu tía que va, chaco mi canoa, voy a avisar, voy a la tienda, ¿qué falta Sibarita? Regresa, uy, el tucu, me voy con mi canoa. Son los únicos medios integradores, los ríos en algunos casos, por si acaso. Sobre todo en selva virgen, en lugares muy alejados de donde hay muchas comunidades, ¿no? Muchas comunidades, por si acaso. Bacán. ¿Cuáles son los ríos mundiales, digamos, más extensos y más caudalosos? Mira, aquí hubo una controversia, ¿no? Entre el río más extenso, más grande del mundo. Se decía que era el río Nilo. Hasta ver, río Nilo, ¿no es cierto? Pero desde la naciente del río Amazonas se descubrió que tenía mayor cantidad de kilometraje o de superficie recorrida que el Nilo. Por eso el más extenso es el río Amazonas. Luego le sigue el río Nilo. Ahí está el segundo río más extenso, más largo del planeta. Y posteriormente, el tercer lugar, Yangtze-Kiang. Imagínate este podio. Mira este podio, ¿sí? Primer puesto en el Mundial, Perú. Sueña, sueña. Segundo puesto, Egipto. Vamos a poner Egipto. Tercer puesto, China. ¿No es cierto? Ríos más caudalosos. Cuando hablamos de caudalosos, cantidad de agua. Caudal, cantidad de agua. Río Amazonas es el río más caudaloso, convirtiéndose en la vertiente hidrográfica con mayor cantidad de agua dulce. Luego sigue el río Congo, ¿no es cierto?, en África, y el río Yangtze-Kiang en China. Mira, características rapidito para que lo observes. El Amazonas desemboca ¿en dónde? En el Océano Atlántico. El río Nilo en el mar Mediterráneo. Y el Yangtze-Kiang en el océano. ¿Ah? ¿En qué océano desemboca el Yangtze-Kiang? ¿Ah? En el Océano Pacífico. Mira, o también llamado Mar de China. Está entre el Índico y el Pacífico, ¿ya? Pero acá hay un detalle. El río Amazonas y el río Congo, que son los ríos más caudalosos del planeta, desembocan en el Atlántico. El Atlántico es el colector de los ríos más caudalosos del planeta, el Amazonas y el Congo, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Es el área, como te había mencionado, una cuenca o vertiente, es el área o ámbito geográfico cuyas aguas discurren a un colector común. Una cuenca es el llevar las aguas de un lugar a otro hacia un colector común, ¿no es cierto? Y delimitado por una línea divisoria de aguas, ¿no? O sea, de acá para acá es una cuenca, de acá para acá es otra cuenca, es la línea divisoria de aguas. Entre los elementos que debe tener toda cuenca para que se pueda dar de una manera muy positiva, tenemos el agua, el suelo, el clima, la vegetación, la topografía, la fauna, los recursos naturales y sobre todo el ser humano. Es un elemento, el elemento antrópico es importante también. ¿Por qué es importante las cuencas en la vida del ser humano, en la humanidad? Primero, es parte de una gran diversidad de recursos naturales. Toda cuenca, cualquier tipo de cuenca, trae consigo flora y fauna y muchos recursos naturales. Los valles, como les había mencionado, son las zonas más productivas que se generan alrededor de los ríos. Da vida a una gran variedad de ecosistemas, los mismos que son los responsables de la diversidad biológica que tiene nuestro país. En nuestro país tenemos una gran variedad de flora y fauna, ¿no? Esto se llama diversidad biológica, ¿no? Y se basa en los ecosistemas. Pregunta, ¿quién es la persona en el Perú, o quién fue, porque ya falleció, que postuló la idea de las 11 ecorregiones? Fácil, facilito. A ver, vamos al chat. Sin googlear, ¿verdad? Pulgar Vidal, por ahí nos han mencionado. Javier Pulgar Vidal nos refiere la teoría de las 8 regiones naturales. 8 regiones naturales según la altitud, ¿no? Costa, Chala, Yunga, Quechua, Suni, Jalca, Janca, Selva Alta y Selva Baja.
El propulsor de las 11 ecorregiones es el señor, o fue el señor Antonio Brac Egg, primer ministro de Ambiente del Perú. Fallecido, lamentablemente. Yo tenía la oportunidad, tuve la oportunidad de conocerlo, claro, no conocerlo personalmente, o sea, de verlo y conocerlo de vista, pues, ¿no? En una conferencia, en una feria de libro en Lima, a la que de casualidad pasé por ahí, ni siquiera no era mi intención ir a verlo, y me acordé de ese viejito, ese yo lo conozco, yo veía su programa en TV Perú, ¿no? Es la televisión, el canal del Estado, que ustedes no ven, ¿ya? Ustedes ven esto es guerra, combate, pero de TV Perú tenía un programa que se llamaba La Buena Semilla, ¿no? Entonces hablaba sobre la teoría del desarrollo sostenible, ¿no? Utilizar los recursos en el presente sin dañar su producción en el futuro, ¿no? Eso se llama desarrollo sostenible o sustentable también se llama. Muy bien. Posibilitan el desarrollo de una gran variedad de actividades económicas, las mismas que hacen posible la provisión de recursos que los seres humanos necesitan para satisfacer sus necesidades. Pues las cuencas hidrográficas son importantes, sobre todo para el desarrollo de la economía en los países. Dan vida a productivos valles. Acuérdate lo que te dije, la zona más productiva de un planeta, de un país, valles, ¿ya? Constituye un eje articulador de los pisos ecológicos y de nuestra biodiversidad, ¿no? Las cuencas pues, nos comunican, los ríos nos comunican de una u otra manera, ¿ya? Vamos por acá. Problemática en las cuencas, también tiene sus problemitas, ¿no? Contaminación, tanto de agua, suelos, la misma atmósfera también lo contamina. Erosión de los suelos por los ríos erosionan bastante los suelos, ¿ya? Sobreutilización de recursos, lo que da como resultado la deforestación también, ¿no? Si sobreutiliza mucho, sobre todo los terrenos agrícolas, pues pierde su poder, ¿no? Desaparecen algunas especies animales y se deforesta o se depreda la flora también, ¿no? Imagínate, todos los pajaritos que tenían sus nidos, pues, en este árbol, pues ya, claro, cortaste el árbol, ya no hay árbol, pues, ¿dónde van a poner pues, sus niditos? Las ardillitas tienen que mudarse. Ruptura del equilibrio ecológico de los diversos ecosistemas también es una problemática. Toda esta situación ha descrito, pues, toda esta situación descrita, perdón, ha sentado las bases de la preocupación en las autoridades políticas de nuestro país. Se ha creado o se creó lo que se llamaba el PRONAMAS, Programa Nacional de Manejo de las Cuencas Hidrográficas. Y hoy por hoy existe la Asociación Nacional de las Aguas, la ANA, así se llama, ANA, ¿ya? Asociación Nacional de las Aguas, que permite la idea de administrar los recursos hídricos en nuestro país de mejor manera, ¿ya? Sobre todo, un punto de vista, eso es la no contaminación también, ¿ya? La no contaminación. Vamos rapidito a hablar de los lagos. ¿Qué son los lagos? Son masas de agua que en vez de correr, o sea, en vez de ser lénticas, ¿qué son? Perdón, en vez de ser lóticas, ¿qué son? Lénticas, ¿ya? Las aguas lénticas hemos dicho que se depositan en las grandes depresiones, ¿no? Supongamos que hay un hueco, pues así una profundidad en Trujillo, así. Llueve, se forma un lago. Pasa por un río, lo llenó, se formó un lago. ¿En qué? En las depresiones. Si no hubiera esa depresión, el río sigue su curso, ¿hacia dónde? Hacia el mar o hacia donde desemboque. ¿Ya? Entonces, los lagos se depositan en las depresiones continentales, ¿ya? Provienen, en su gran mayoría, de los deshielos de los glaciares. También provienen de otros ríos. Provienen también de las lluvias o también provienen de las filtraciones. ¿Se acuerdan cuando habíamos mencionado eso? ¿No? Glaciares, ríos, lluvias o filtraciones, ¿ya? Si decimos glaciares, entonces su origen es glaciar o níveo glaciar, nieve. Si decimos de ríos, origen fluvial. Si decimos lluvias, origen de precipitaciones o pluvial. Pluvio, lluvias. Fluvio con F de feitos, ríos, ¿ya? Filtraciones, napa freática. El estudio de los lagos se le corresponde o lo hace la limnología. Limnología es el estudio de los lagos, ¿ya? Justo ahí hay algo interesante que ver. ¿Cuáles son los orígenes de los lagos? ¿Cómo se formaron los lagos? Hay lagos tectónicos. Mira, lagos tectónicos.
Estos lagos se han formado en las depresiones del relieve que se deben a los plegamientos y las fallas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los plegamientos y las fallas, las fuerzas inclinales y las fuerzas anticlinales? ¿No es cierto? Hemos visto cuando las placas tectónicas forman, pues, ¿no es cierto? Por roce, por subducción, ¿no? Forman plegamientos o fallas, se separan y forman hundimientos, ¿no es cierto? Entonces hay lagos que son tectónicos, o sea, se han originado por las fuerzas de las placas tectónicas. Son los más profundos del planeta. El lago Titicaca en Puno, el lago Maracaibo en Venezuela, que a la vez es el lago más grande de América del Sur, el lago Dos Patos en Brasil, el lago Baikal y el lago Victoria, por ejemplo, ¿no? Esos son lagos tectónicos. Lagos glaciares. ¿Qué son los lagos glaciares? Son lagos que se han formado por los deshielos. O sea, por los glaciares que se han ido deshielando gotita por gotita. Estos lagos son pequeños. Se encuentran en zonas de alta montaña y son los más abundantes que hay en el planeta. En el Perú también, ¿sí? Lagos glaciares. Por ejemplo, la bonita y hermosa laguna de Parón en Ancash. La más bonita de todas para mí, la laguna de Yanganuco, en Ancash también, la cual también he tenido la suerte de conocer. Pero no te bañes nunca en esa laguna, por mi madre. Tú pones tu pie, te quedas... ¿Cómo es ese jueguito? ¡Congelados! así te queda. Es gélido, pues, no gélido, es agua de deshielo, pues, ¿no? Ya, por si acaso. Ahora, qué bonito, ya. No sé, ya después lo vemos. Pero otro detalle, si eres súper valiente o tonto, como yo, tú te metes a un agua, el que no está bien, pues, ¿no? A un lago o una catarata de agua congelada o de agua fría de origen glaciar, metes tu piecito, pareciera que 20, 30, 40, 50 cuchillos están haciendo así, están picándote. Por eso te digo que hay que ser valiente o tonto para meterse en agua congelada, por si acaso. Bueno, yo fui tonto, no valiente. Lagos glaciares. Luego, hijito. Ya, por ejemplo, el lago Laguna de Parón, la laguna de Yanganuco, el lago superior que se encuentra entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, y el lago Ladoga en Rusia. Pues. Y así hay un montón. Son los más abundantes estos lagos, ¿ya? Lagos de barrera. Se forman por el represamiento de un río debido a un derrumbe o huaico. Se forman por el represamiento de un río debido a un derrumbe o huaico. Son temporales. Pueden ser muy peligrosos si se rompe esa barrera que lo ha represado. Ojo, no son lagos artificiales, por decirlo de una manera. Son lagos de barrera que solamente se ha puesto una especie de pared para aguantarlos hasta cierto momento, ¿no? La laguna de Ohio, la laguna de Tennessee, el lago Volta o la laguna Volta en Rusia, ¿ya? Son temporales, o sea, debido a un derrumbe o a un huaico, por eso son temporales, ¿no? O por mucha lluvia. Luego ya incluso hasta se pueden secar, ¿ya? Pero es peligroso si se rompe la barrera, ¿ya? Vamos a ver acá. Lagos volcánicos. Son los más escasos del planeta. Son aquellos que se han formado en un cráter de un volcán apagado. En un cráter de un volcán. Ahí se ha formado un lago, ¿no? ¿Producto de qué? De deshielo o de lluvia. Acuérdense que las partes más altas de un planeta tienen picos nevados y los volcanes pueden ser nevados también, como el Misti, por ejemplo. Y en algunos nevados, volcanes apagados, se ha generado un lago. Esto es un lago volcánico, ¿ya? Luego tenemos lagos residuales. Su nombre lo dice, residuos. Son residuos o restos de antiguos mares. Y son los primeros en haberse formado, ¿ya? Son los primeros en haberse formado. Resulta que tú sabes que antes todo era mar u océano, ¿no? Por la teoría de la Pangea. Pero como se van separando los continentes, por la teoría de la deriva continental, se van separando los continentes de Alfred Wegener, y lo que antes era todo un gran océano se separaron en pequeñas porciones de mares. Entonces, estos lagos residuales son restos de estos antiguos mares. Son los primeritos que se han formado. El mar Caspio, que en realidad es un lago, no es un mar, el mar Caspio, el mar Aral, por ejemplo, ¿no? Que se encuentran entre Asia, bueno, en realidad en Asia y entre Asia y Europa, cerca de Europa. Lagos de herradura. Estos son chistosazos, estos lagos. Son formados cuando los ríos abandonan algunos meandros de sus cauces. Por ejemplo, el río de la Selva.
así, ¿no es cierto? De repente el río no va por el mismo lugar y se va por un costado. Y abandonó una parte del río, como una especie de recodo. Lo dejó así y se formó un pequeño lago, se llama lago de Herradura, pues, ¿no? En la selva abundan ese tipo de lagos. El Yarinacocha, el Inuria son lagos de la selva peruana. En la selva se les llama cochas o tipichcas, ¿no? Una cocha es una palabra quechua, significa lago o laguna. Por eso tenemos conococha, caballococha, hortococha, patococha, llanacocha, etc. ¿Ah? Son lagos. Lagos artificiales. Aquí sí se ha creado una represa, pues, y se ha formado un lago artificial. Como por ejemplo la del Gallito Ciego, pues, en Cajamarca, ¿no? Un enorme, es el río, pero parece un lago enorme, ¿no? El de Tres Gargantas en China, convirtiéndose en el lago artificial más grande del mundo. Se llama Tres Gargantas porque recibe la confluencia de tres ríos enormes, ¿ya? El propósito de represar estas aguas y hacer lagos artificiales es obtener esta agua para recursos de irrigación o también para recursos de energía eléctrica. Clases de lagos, ¿ya? Ahora, los lagos se clasifican según su tamaño. Por ejemplo, propiamente un lago, ¿qué es? Es de gran tamaño y ahí en esos lagos se desarrolla la navegación, ¿ya? En esos lagos se desarrolla la navegación. Gran tamaño. Lago Titicaca, por ejemplo. Una laguna es de menor tamaño, de poca profundidad, y no se permite la navegación comercial o de barcos de gran calado, como por ejemplo la laguna de Conache. Ahí no voy a meter un superbarco, pues no, simplemente lo metes, sale el agua, ¿no? Entonces son de poca profundidad y navegables con pequeñas embarcaciones, pero en realidad no se permite la navegación comercial ni de pasajeros enormes, ¿no? Una charca o un charco es agua detenida o agua estancada. Es de menor tamaño que la laguna, ¿ya? Son más pequeños. Una ciénaga o un pantano son aquellas masas de agua de poca profundidad donde la napa freática está muy cerca de la superficie, ¿ya? Presentan abundante barro, abundante fango en las ciénagas o en el pantano. Por eso se dice, a la justa te llega por las rodillas, una ciénaga o un pantano, ¿de acuerdo? ¿Por qué son importantes los lagos o las lagunas? A través de sus ríos, o sea, a través de los ríos afluentes y efluentes que llegan a una laguna y sacan las aguas de una laguna, favorecen la irrigación. También sirven como vías de comunicación. Los lagos y las lagunas atemperan el clima. Son termorreguladores, se les llama así, termorreguladores. En el día y en la tarde captan la mayor cantidad de luz solar y de energía solar y en la noche la desprenden para que no haya mucho frío cerca de un lago, ¿ya? Por eso Puno debe su existencia al lago Titicaca, porque si no, estuviera todo gélido, ¿ya? También tienen riqueza ictiológica. La palabra ictiológico significa peces. Son fuerza hidráulica también, porque sirven para generar electricidad. Y son atractivos turísticos, bueno, atractivos turísticos, sobre todo los lagos artificiales, ¿ya? Seguimos por acá. A ver. Lagos mundiales. Mira, el más extenso, el mar Caspio, como te digo, en realidad no es un mar, es un lago. El mar Caspio es el más grande de todos los lagos que existen. Su origen es de residuales, ¿no es cierto? Es un remanente de un antiguo mar. Por eso se le sigue llamando mar Caspio. El lago superior en Estados Unidos y Canadá, de origen glaciar, ¿no? Deshielos. El lago Victoria en África es de origen tectónico, ¿ya? Vamos a ver cuánto nos falta todo esto. Ya, espérate. Vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando. Los océanos. Mira, ¿qué son los océanos? Son grandes depósitos de agua salada. A comparación de los lagos y las lagunas, las charcas, los pantanos, perdón, y los ríos, que son de agua dulce, los océanos son los grandes depósitos de agua salada. Ocupan toda la superficie de la Tierra que no está cubierta por los continentes. Si vamos a hablar de océanos, tenemos que aprendernos de memoria nuestro planeta, sobre todo en sus líneas divisorias, ¿no? Por ejemplo, la línea ecuatorial y el meridiano de Greenwich. La línea ecuatorial sabemos que divide al planeta en dos partes. Vamos a coger esta partecita acá. La línea ecuatorial, supongamos, divide al planeta en hemisferio norte y hemisferio sur. Al hemisferio norte se le llama hemisferio continental.
¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de continentes. ¿Sí? Al hemisferio sur se le llama hemisferio marítimo o también oceánico. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de océano. ¿Ya? Por eso se le llama así. Al hemisferio norte continental y al hemisferio sur oceánico. Nos dice que, la teoría nos dice que cuando la Tierra se estaba formando, la atmósfera que estaba circundando nuestro planeta retenía mucha cantidad de vapor de agua, junto con otros gases, lógicamente. Cuando empezó a descender la temperatura, el vapor de agua se condensó, se solidificó, ¿no? Se producen lluvias en el vapor de agua en la atmósfera por bastante tiempo. No fue una lluvia de un día, de 2 días, de 4 días, años y años lloviendo. Estas lluvias se depositaron en las depresiones que había en el planeta y se formaron los océanos, ¿no? Los océanos primitivos, por si acaso. Tú debes saber que existió, según la teoría de Alfred Wegener, una sola masa continental que se llamó Pangea, y alrededor de la Pangea un solo océano que se llamó Pantalasa, ¿no es cierto? Y a medida que se iban dispersando, ¿no?, los continentes, se crearon los océanos, ¿ya? Literalmente con nombres, pues, porque es en realidad la masa de agua es la misma. Tenemos 5 océanos: el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano Índico, el océano glaciar Ártico y el océano glaciar Antártico. El océano Pacífico es el más grande de todos los océanos, el más grande. Su principal depresión o su mayor profundidad es la fosa de las Marianas. Tiene 11.000 metros bajo el nivel del mar, ¿ya? En el océano Pacífico se encuentra la mayor cantidad de islas, sobre todo Oceanía, pues es el continente oceánico, pues, ¿no? Continente insular, pura islas, ¿ya? Está entre América, Asia y Oceanía, por si acaso. El océano Atlántico es el segundo más grande del planeta, entre América, África y Europa. Es el de mayor tráfico comercial. El océano Atlántico es el de mayor tráfico comercial, ¿no? Por los puertos que hay ahí, los de Estados Unidos y los de Inglaterra, pues, y los de Europa. Tráfico, tráfico, tráfico. Y hemos dicho que en el océano Atlántico desaguan los ríos más caudalosos del planeta, el Amazonas y el Congo, ¿no? También se ubica la cordillera submarina más grande que hay en el planeta. Cuando hablamos de cordillera submarina, chicos, hablamos de dorsales submarinas. Un dorsal submarino es una cordillera submarina. Y la mayor profundidad del océano Atlántico se encuentra en Puerto Rico, la fosa de Puerto Rico. El océano Índico, su mismo nombre lo dice, de la India, península índica o Indochina, también ahí estamos. Es la ruta marítima entre Europa y Asia. Se le considera como el océano más contaminado. El océano más contaminado es el océano Índico, ¿no? Todos los ríos de China y de la India, ahí desembocan, que son los ríos más contaminados del planeta. Su mayor fosa es la fosa de Java, que tiene 7.000 metros bajo el nivel del mar. Tenemos el océano glaciar Ártico, que se encuentra al norte, baña las costas de Norteamérica, Europa y Asia. Rodea todo el Polo Norte. Es considerado como el mar Mediterráneo mundial, porque está rodeado por continentes. ¿Cuáles? América del Norte, Europa y Asia. En sus aguas abundan los icebergs y los icefields. Un iceberg es un témpano de hielo que va flotando por el mar, ¿no es cierto? El que produjo el hundimiento del Titanic. Y un icefield es un témpano que se encuentra en las costas o en las costas del continente ártico y antártico, ¿ya? Su profundidad máxima se denomina la fosa de Eurasia, que tiene 5.000 metros. El océano glaciar Antártico baña las costas de la Antártida en el hemisferio sur. Presenta icebergs y icefields más grande que el océano glaciar Ártico. Es el más pequeño y menos contaminado de todos los océanos, ¿no? Y en sus aguas abundan los recursos marinos como el krill y las ballenas. ¿Qué es el krill? Cuando has visto Happy Feet 2, ¿no? Salió al principio una especie de camaroncito con problemas de personalidad, estaba con ansiedad, doble personalidad, creo. Estaba buscando su razón en la vida. Eso es el krill, por ejemplo, ¿ya? Eso es el krill. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Lo acabaremos, chicos? Nos falta un minuto. A ver, vamos a ver. Sí, a ver. Creo que sí lo acabo, ¿ah? Muy bien. Los mares. ¿Qué son los mares? Son masas de agua salada, o sea, son parte de los océanos, chicos, pero son más pequeños. Son más pequeños y forman parte o están cerca de los continentes. Y pueden ser de diversos tipos. Pueden ser epicontinentales, pueden ser mediterráneos y pueden ser insulares. Cuando hablábamos de
cuando hablamos de mares epicontinentales, es que están cerca o rodean los continentes, ¿ya? Están cerca o rodean los continentes. A eso se le llaman mares epicontinentales. Y adoptan nombres según el lugar donde se encuentran. Por ejemplo, el mar del Perú, que es el Océano Pacífico, pero se llama mar peruano porque está cerca, ¿no? A nuestro país, pues, ¿no? O también se llama mar de Grau. También tenemos mares mediterráneos, están rodeados por tierra casi totalmente, por todos sus costados, y solo tienen comunicación a través de los estrechos, o sea, comunicación con los océanos a través de los estrechos. Por ejemplo, el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo está rodeado por el sur de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Y solo se comunica con el océano por el estrecho de Gibraltar, ¿no? Que se encuentra entre España y Marruecos. ¿Ya? Y los mares insulares son aquellos que rodean las islas. Por ejemplo, en Oceanía tenemos un montón de islas. Todo el océano que circunda las islas se llama mar. El mar de la isla de Java, el mar de Trinil, el mar de Raroya, el mar de Fatuíva, el mar de Guinea, el mar de Australia, el mar de Nueva Zelanda. Todas son islas, por si acaso. A ver, vamos a soltearnos unas cuantas cositas por acá. Tiene mucha sal, eso es cierto, ¿no? Mucha sal común, cloruro de sodio, que le da este típico sabor salado, ¿no? Igual que todos los océanos. Las aguas oceánicas son más densas o pesadas que las aguas continentales, o sea, todas las aguas, todas las aguas del océano y de los mares son más pesadas que las aguas de los ríos, ¿ya? Porque tienen sal y tienen todos los minerales que tienen ahí, mucha sal, por eso pesa más. La temperatura depende de la cantidad de luz solar que reciben, ¿no? Ya, por si acaso. Las aguas demoran más que las áreas continentales en calentarse. O sea, el océano demora más en calentarse que las aguas que se encuentran en la superficie, o las aguas de los lagos y de los ríos. ¿Ya? Por si acaso. Las aguas de los océanos y de los mares tienen un color azulado verdoso, ¿no es cierto? Porque reflejan los rayos solares de la luz solar. ¿Ya? Pero varía también su color por la cercanía de las costas, por el fondo marino, por la presencia de algas, ¿no es cierto? O por la desembocadura de los ríos. Cuando la luz del sol llega hacia el mar y traspasa solamente hasta 200 metros, hasta los 200 metros es visible el mar. Puedes nadar y puedes ver cierta claridad. A esa zona se le llama zona fótica. Pero cuando pasa de los 200 metros hacia abajo del nivel del mar, se le llama zona afótica, es todo oscuro. Ya no llegan los rayos solares, ya no penetran. Los rayos solares solo penetran hasta 200 metros. Y en esos 200 metros se le llama zona fótica, porque hay luz. ¿Ya? Por si acaso. Tiene muchos fosfatos y muchos nitratos, que son el alimento del fitoplancton. El fitoplancton sirve también a la vez de alimento a los peces. Y ahí empieza la cadena alimenticia. Todos los océanos y todos los mares tienen movimientos. Los movimientos se le llaman olas, también se le llaman mareas, y también se le llaman corrientes, ¿ya? Olas, mareas y corrientes, ¿ya? Las olas son movimientos de la superficie del agua, ¿no? O sea, las olas son movimientos de la superficie del agua, de los mares, de los océanos. Ojo, las olas solamente están en la superficie, no debajo del agua. Por ejemplo, cuando tú te vas a la playa y viene una ola, si te quedas paradito te revuelca y te lleva, ¿no es cierto? Pero si tú esa ola te metes debajo de la ola, no pasó nada. Sales todavía bacán, chévere, ¿no es cierto? Por eso debajo de las olas no hay movimiento de las olas, es decir, pero hay ciertas corrientes. El origen de las olas es a través del viento, ¿ya? A través del viento. Roza la superficie del agua y depende de la cantidad de viento, depende del tamaño de las olas. Mucho viento, mayor cantidad del tamaño de olas. Hay olas de oscilación, que son las olas que se dan en el mar profundo, en alta mar. Son así nomás, ve. Así van. Son olas así. Las olas de oscilación. Luego tenemos olas de traslación, que son que cuando estas olas de oscilación se acercan a la costa, vienen así ya. Así ve. Y revientan. Son las olas que nosotros estamos acostumbrados a bañarnos en las playas, ¿no? Así. Revientan. ¿No es cierto? Generan olitas y revientan. Ojo, cuando estas olas de traslación llegan a la costa, revientan
y regresan, ¿no es cierto?, por debajo. Ese movimiento de regresar se le llama resaca, por si acaso, ¿ya? Las olas que te revuelcan, son las olas de traslación, esas olas que ¡fua! Te llevan por ahí. Y cuando la ola está regresando al mar, se le llama resaca, ¿de acuerdo? Resaca, ¿ya? Que va por debajo de las olas. También tenemos tsunamis o maremoto. La palabra tsunami significa ola grande, ¿no? En japonés. Son olas gigantescas, poseen mucha energía y mucho poder destructivo, sobre todo en las zonas costeras, las erosionan constantemente. ¿De acuerdo? Luego tenemos, dentro de los movimientos de los océanos o mares, tenemos las mareas. Las mareas son, para resumirlo, ¿no? Las mareas son la elevación o el ascenso y el descenso del nivel de las aguas oceánicas. Ascenso o descenso del nivel de las aguas oceánicas, ¿no? Depende también mucho de la luna y del sol, ¿no es cierto? Para que haya mareas altas y mareas bajas. Cuando tú, por ejemplo, en la mañanita te vas a la playa y te vas a las 10 de la mañana, el mar está alejado. Significa que la marea está baja, ¿no es cierto? Cuando son las 5 o 6 de la tarde, el mar está saliendo más hacia ti, ¿no es cierto? Hacia la superficie. Significa que la marea está subiendo, es marea alta. ¿De acuerdo? ¿Ya? O marea viva también se llama. Y marea muerta cuando es más chiquita, está lejos la marea. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver por acá. Sigamos por acá. Las corrientes son desplazamientos superficiales de la masa de agua en los océanos, a manera de ríos oceánicos. Las corrientes en el océano o en los mares son como ríos dentro del océano, ¿no es cierto? Son de los ríos, son como si fueran ríos dentro de los océanos, ¿de acuerdo? Es corriente, pues, ¿no? Se originan por los vientos planetarios, por la rotación del planeta, ¿no es cierto?, que da el efecto Coriolis, la diferencia de temperatura y la diferencia de cantidad de sal y el peso de las aguas en el mar. Hay que jugar hoy día la tapita Ya, de eso. de un ratito. Loquito está, ¿ya? Clases de corrientes. Corrientes verticales son aquellos que descienden o ascienden debido al peso del agua y a la temperatura del agua. Se llaman corrientes verticales. Ascenso y descenso. Eso es verticalidad. Ascenso y descenso. En el mar hay corrientes que suben, corrientes que bajan. Corrientes horizontales son aquellas que están así, paralelas. Se deben a la acción de los vientos. Esas son las corrientes que nos jalan cuando estamos en la playa, ¿ya? Corrientes periódicas cambian de dirección cada cierto tiempo. O sea, son corrientes que no son constantes. Corrientes permanentes, esas sí son constantes, siempre en la misma dirección, como por ejemplo la corriente del Niño y la corriente peruana de Humboldt, que es la que nos afecta a nosotros. Por ejemplo, ¿no te has dado cuenta cuando estás en la playa y te metes al mar, que te bañas chévere, cuando volteas, tus amigos que te están esperando ya no están al frente tuyo, sino están más allá? ¿Qué ha pasado? La corriente te está llevando. O cuando tú tiras tu pelota al mar y esperas que regrese, no va a regresar, se la lleva para el otro costado, se la lleva para el norte. Esa es la corriente peruana cuya corriente es permanente, pues, ¿no? Corrientes costaneras son aquellas que están cerca a los litorales o a la playa. Corrientes cálidas, ¿no? Perdón, oceánicas, es las que están en alta mar, esas corrientes que están así, que hacen que las olas sean así, ¿no es cierto? Están muy lejos de las costas. Las corrientes cálidas se originan en la zona ecuatorial y pueden irse al norte o al sur, ¿ya? Por si acaso. Y se van hasta las partes frías. Y las corrientes frías son las que vienen desde las zonas polares, como la corriente peruana, también llamada corriente de Humboldt, ¿no? Y se van por las partes profundas hacia las zonas muy cálidas. ¿Qué significa? Que las corrientes frías van a la parte profunda y luego afloran. Ese es el detalle por lo cual nosotros tenemos una riqueza ictiológica abundante, el afloramiento de las aguas frías, ¿no? Hacia las partes cálidas, ¿ya? ¿Cuáles son las principales corrientes? Ya acabo. Principales corrientes del planeta. ¿Cuántos nos hemos pasado? Nos hemos pasado 9. Al toque. En el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico se encuentran las principales corrientes del mundo. En los océanos. En el Océano Pacífico tenemos la corriente del Kuroshibo. Y es importantísima esta corriente, también llamada corriente del Río Negro. Si tú has estudiado la teoría asiática del poblamiento americano, sabrás que la corriente del Kuroshibo es una de las variantes de esta teoría, ¿no? Esta corriente que te lleva desde Asia, desde Formosa hasta
Alaska, y te lleva y te trae. La corriente de Kuroshio. Tenemos la corriente australiana, la que Méndez Correa también estipula en su teoría de la teoría australiana del poblamiento americano. La corriente de California, la corriente peruana de Humboldt. Esas son las más importantes corrientes que se encuentran en el Océano Pacífico. En el Océano Atlántico tenemos la corriente de Gulf Stream o la corriente del Golfo se le llama. La corriente de Groenlandia que se encuentra en el Atlántico Norte. La corriente de Labrador y la corriente de Benguela también en el Atlántico Norte. ¿Por qué son importantes los océanos? Primero, nos da mayor cantidad de recursos hidrobiológicos y ictiológicos, sobre todo en el Perú, variedad de peces. Y el hombre se beneficia o el ser humano se beneficia con esos recursos. Aparte es el medio de comunicación más barato de transporte, ¿no? Cuando hablo de medio de comunicación barato me refiero entre continentes, ¿ya? Es moderador del clima también, ¿no? Las aguas oceánicas también son moderadoras del clima. Permite el poblamiento de zonas litorales donde se construyen puertos, ¿no? En las costas se construyen puertos y la población donde hay un puerto empieza a abundar, pues, ¿no? Se aprovechan recursos en el mar como el petróleo y los minerales que hay en el mar. Son atractivos turísticos, ¿no? Huanchaco, Máncora, Punta Sal, Puerto Malabrigo, que para mí la mejor. La energía de olas y corrientes sirven para fijar rutas de navegación, ¿no? Y aparte de eso, también nos dan energía mareomotriz. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Vamos con la práctica. ¿Desarrollamos la práctica? ¿Lo hacemos, chicos? Sí, vamos con la práctica. Rapidito. Creo que de acá ya no tiene más clases, ¿no? Vamos con la práctica. De las siguientes masas acuosas, ¿cuáles son consideradas aguas lénticas? Acuérdate, aguas lénticas, aguas en reposo. A ver, vamos a ver por acá. La E nos dicen por ahí. Por supuesto, lénticas. Lóticas, movimiento. Lénticas, reposo. Mares y lagunas. ¿De acuerdo? Mares y lagunas. Respuesta E, de enanito. 2. ¿Qué es una confluencia de un río? Confluencia fluvial. ¿Qué es una confluencia? Acuérdate. Es el chat. La D nos dice Jeremy. La unión de dos o más ríos que se reúnen para formar otro río. Perfecto. Eso es una confluencia. ¿Ya? ¿Qué dijiste? Muy bien. 3. De la siguiente relación de ríos señale los que forman cuencas exorreicas. ¿Qué significa cuenca exorreica? Que estos ríos van a desembocar en el océano. ¿Ya? ¿Cuáles serán? A ver. Para empezar, el río Jordán desemboca en el mar de Galilea, que es un lago. Entonces el río Jordán no es. El 2 se va la A, se va la B. ¿Qué me queda? 3, 4 y 5, 1, 3 y 5 y 1, 3 y 4. Ya saben, ¿ah? A ver, sigamos. El río Orinoco desemboca ¿en dónde? En el mar Caribe. Afuera, exo. El Yangtze-Kiang, ya lo hemos dicho hace rato, el mar de China, muy bien. La 1 y la 3 sí son. Entonces, ¿qué nos queda? 1, 3 y 5, 1, 3 y 4. La 4 y el 5. ¿Cuál será? Vamos por acá. 1, 3 y 4. El río Volga desemboca en otro río. ¿Ya? Por si acaso. Río Tíber desemboca en el mar Mediterráneo. 1, 3 y 4. Muy bien. La respuesta E. 4. Las lagunas de origen de barrera, ¿por qué se caracterizan, chicos? A ver, vamos a ver por acá. La 4, la C, nos dice Joseph y Jeremy. A ver, vamos a ver. La 4, la C. Las lagunas de origen de barrera no son las más abundantes. No, profe, la. Claro, no son las más abundantes. Son de corta duración y muy peligrosas, ¿no? Las más abundantes son las de origen glaciar, ¿ya? La respuesta A. 4, la A. 5. ¿Cuál es la causa principal para que el mar Mediterráneo sea considerado el más importante del planeta? La B. Vamos a ver. ¿Ser el más antiguo? Bueno, es el más antiguo, pero no es el más importante. Comunica gran cantidad de puertos europeos, asiáticos y africanos. ¿Te acuerdas? El mar Mediterráneo se encuentra al sur de Europa, al este de Asia y al norte de África. La 4. A ver, Stephanie, la 4 es la A. 4 la A. 5 es la C de casita. 6. ¿Por qué son importantes los ríos? A ver, Jeremy nos dice la E. Vamos a ver si es cierto. 2 y 4. ¿Sirve como fuerza hidráulica para generar electricidad? Sí. ¿Sirven para irrigar campos de cultivo? Sí. La E, dicen por ahí. Es la E, pues. No, ahí está. 2 y 4 la E. A ver, 7. Stephanie, muy bien, Stephanie. 7. En la siguiente premisa, es aquella porción de agua oceánica que baña los litorales, islas y continentes. ¿A qué se refiere? Porción de agua oceánica que baña los litorales, las islas y los continentes. Ah,
Eso es un mar. ¿Sí o no? Porción de agua oceánica es un mar. Entonces, no es la A, no es la B, no es la E. ¿No es cierto? Dos mares. Muy bien. ¿Y son estudiados por cuál? ¿Ah? ¿Por cuál? ¿Quién estudia los mares? La palabra talazo en etimología es mar, ¿no es cierto? La C, alternativa C. Dime. Ya tenemos que irnos. Ya ahorita vamos a hacer. Respuesta a la C de casa. ¿Ya? La suelta 8. de casa, después de la Sí, de ahí está. casa, ¿Qué letra es esta? La C de casa. de casa. Yo Muy quiero, bien. ¿cómo se escribe? Escríbelo. Ya, después le escribo. Espérate. Quiero que... Espérate, pues. Después le escribo. Ya. La C de casa se escribe C-A-S-A. Muy bien. 8. Es un proceso técnico realizado por especialistas para medir el caudal de un río. ¿Cómo se le conoce? La A nos dicen por ahí. ¿Están seguros? ¿Ah? La C nos dicen por ahí. Ay, creamos controversia. Chicos, el estiaje. A ver, vamos a ver por acá. La C. El estiaje viene a ser el vaciante, ¿no? De un caudal, ¿no? Es la parte menos, la cantidad menos de agua que hay en un río. Ese es el estío, estiaje o estío. Pero el proceso técnico que se realiza para medir el caudal de un río se le llama débito, ¿ya? Débito se le llama, ¿ya? La C de casita, débito. 9. La mayor cantidad de agua dulce, ¿dónde se localiza en el planeta? En los océanos, difícil. No. La 1 no es, la E no dice Alejandra. A ver, la 1 no es. Se va la A. Alejandra no dice la E. 2 y 4. Glaciares, sí. Ríos, también. 2 y 4. En la mayor cantidad de agua dulce se encuentra en los ríos y los lagos. ¿Ya? 2 y 4. Respuesta E. 2 y 4. 10. A ver, ¿qué me dice por acá? La 8. A ver, espérate un toque. Vamos a ver la 8. La 8, la alternativa es la letra C de casita, débito. La 9 es la letra E, alternativa E. La 10, las aguas de los ríos de Cuenca Reica, mira, Cuenca Reica, acuérdate de la Cuenca Reica. No llegan permanente al mar, ¿por qué? La E. A ver, vamos a ver. Se filtran o evaporan en el trayecto, exacto. Una cuenca reica se filtra o se evapora. Ya lo hemos dicho. Respuesta E. 11. En la selva peruana, para comunicar los puertos fluviales, ríos, ¿no es cierto?, de Contamana y Pucallpa, se utiliza la parte del río Cayali denominada ¿qué? Para comunicarnos de un lugar a otro. ¿Qué utilizamos del río? Su vaguada, su caudal, su talweg, su curso o su divortium acuario. Dicen la A, el talweg no sería el talweg, porque en Contamana y Pucallpa no necesitaríamos el talweg. Talweg es para límites fronterizos, ¿no? El curso del río, ¿ya? El curso del río para poder comunicarnos. Para llegar de Contamana pues a Pucallpa, o de Pucallpa a Contamana utilizamos el curso, o sea, la dirección del río, ¿ya? 12. El tercer océano más extenso del mundo es el Índico. Además de recepcionar las aguas de los ríos más caudalosos del mundo, no, ese es el Atlántico. Entonces la 1 no es. Se va la A, se va la C, se va la D. Nos quedamos con 2 y 4. Mira bien esta oportunidad que tenemos. La B es 2, 4 y 5. La E, 2 y 4. O sea, la 2 y la 4 sí son correctas. Ser la ruta entre Europa, Asia y África, correcto. Poseer las aguas más cálidas, correcto. A ver, vamos a ver. En sus aguas se producen las olas más grandes, nos dicen. A ver, vamos a ver por acá. La 11, espérate, vamos a ver. La 11 es la D de dedo. ¿Ya? La 11 es la D de dedo. A ver, seguimos con la 12. Vamos a ver cuáles. Poseer las aguas más cálidas. El océano Índico, las aguas más cálidas. Y en sus aguas se producen las olas más grandes. Vamos a ver por acá. Respuesta E. Solo 2 y 4. Las olas más grandes se producen en el océano Pacífico, chicos. ¿Ya? Por si acaso. Solo 2 y 4. Más cálida, ¿por qué? Porque el océano Índico está cerca de la línea ecuatorial, ¿ah? O sea, en extensión, ¿ya? 13. Sobre la parte de un río conocido como régimen. Acuérdense, régimen irregular, que estamos diciendo volumen de agua. ¿Qué podemos decir? La A, perfecto, es el volumen de agua que transporta un río. ¿No es cierto?
Alternativa A. Eso ni yo. Ah, espera. Yo me estoy equivocando acá. El volumen de agua que transporta un río, ¿cómo se llama? Caudal. ¿No es cierto? Caudal. ¿Te acuerdas? Caudal. El volumen del agua, sino que no vi por la cámara que me dejó, me estaba tapando. El volumen de agua que transporta un río se llama caudal, pero el régimen, ¿qué es? Es la variación del caudal o del volumen del río durante un año. ¿Ya? Es la respuesta B. ¿De acuerdo? Es la B. Perfecto, la B. Ya está. La cavidad por donde discurre el río, ¿qué es? Cauce, lecho, alveo o madre. Divisora de aguas, divortium aquarium. Donde las aguas se desplazan de manera irregular. ¿Ya? Es torrente. ¿Ya? Respuesta B. 14. Son aquellas olas que se producen en la desembocadura del río Jetepec. Ah, esto no lo había explicado. Los ríos, cuando desembocan, ya sea por delta o por estuario, generan ciertas olitas. Las olitas que llegan también. El río llega hacia allá y los vientos hacia acá. Generan ciertas olas. Esas se llaman olas de contacto. ¿De acuerdo? Olas de contacto. Respuesta D de dedo. ¿Ya? Y por último, 15. La juventud de un río se caracteriza por ¿qué? Cuando hablamos de juventud, ¿de qué hablamos? Curso superior, ¿no es cierto? ¿Sí? La juventud de un río es conocida por ¿qué? Ah, la E. Yo dije la ex. ¿De quién? ¿De quién? Cuéntame. A ver, por una pendiente pronunciada. Y en un curso superior la pendiente es pronunciada. ¿No es cierto? Ahí está. Respuesta E. Excelente. Muy bien, mis queridos pipiolos. Creo que ya terminamos acá. Sí. Vamos a ver. Muy bien, chicos. Hemos terminado por hoy. Disculpen, nos hemos pasado creo que 20 minutos. 21 minutos. No importa. Nada, pues voy a completar las diapositivas con gráficos para poder entender mejor y se lo voy a enviar a la señorita Yasmín para que lo socialice con ustedes. ¿Ya, muchachos? Buenas vibras, bendiciones para todos ustedes. Gracias por el soporte, gracias por el aguante. Nos vemos a la próxima, muchachos. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, Gracias, profesor. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chicos, ven, despídete. Sí, chicos. Cuando estoy trayendo, Ya, tengo listo. que ir a la fuerza. Listo. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Cuídese. Igualmente, muchachos, cuídense.